Hola a todos, soy Nacho Álvarez. Bienvenidos a Prismas del Fútbol, un podcast donde a través de charlas con expertos de este deporte conoceremos el fútbol desde todos sus ángulos. Para mí, que me encanta la dirección deportiva y todo lo que ello implica, es una suerte tremenda tener a uno de los directores deportivos con mayor proyección del fútbol español. Si esa persona, además de un gran profesional, tiene una actitud tan abierta, sincera y dispuesta a charlar y comentar cualquier tema, la suerte es doble. José Manzanera tiene muy claro cómo es el trabajo que debe realizar un director deportivo al frente de una entidad tan histórica e importante como la Cultural y Deportiva Leonesa. 2 horas dan para mucho, o quizá no tanto como podría haber estado charlando con José. El resultado ha sido una masterclass del día a día de un director deportivo, su metodología de captación, las dificultades en el trato y gestión de personas, las claves de la confección de la plantilla, la importancia de los valores dentro de una entidad o la influencia del contexto en un modelo de juego. Me gusta que los episodios tengan un matiz didáctico, reflexivo, transparente y sobre todo divertido, y creo que en esta ocasión hemos cumplido con creces. Seguro que os va a encantar este programa. Quédate para descubrir el prisma de José Manzanera. Muy buenas a todos, bienvenidos a Prismas del Fútbol, una semana más, trayendo a profesionales del mundo del fútbol para conocer bien todos los prismas posibles, todas las versiones, todas las categorías, todos los puntos de vista, ¿no?, que rodean el deporte. Hoy, por fin, después de una temporada y esta que hemos arrancado, 18 episodios, viene un director deportivo, un podcast que a mí a nivel personal me hacía mucha ilusión traer. Tengo un montón de temas de los que quiero hablar con el invitado de hoy y bueno, espero que lo disfrutéis tanto como seguro que lo voy a disfrutar y aprender yo. José, bienvenido a Primas del Fútbol. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, que lo que te comentaba antes fuera de un poco de micro, que esta es tu casa, que quiero que estemos aquí tranquilamente charlando. A mí me gusta mucho, ya lo he dicho yo en otros episodios, el tema de la dirección deportiva, secretaría técnica, scouting y demás. Entonces, pues tengo muchas inquietudes, como seguro que tendrá la gente, y muchas opiniones formadas sobre algunos temas que quiero pues rebatir de un experto como tú. Lo primero siempre que le digo a la gente es que se presente un poquito para gente que te conozca, gente que no te conozca tanto, entonces un poco pues tu trayectoria, formación y lo que has hecho hasta ahora. Bueno, pues yo tengo 32 años, actualmente estoy de director deportivo en la Cultural y Deportiva Leonesa. Esta es mi segunda temporada. Yo empecé, por empezar un poco desde el principio, empecé como segundo entrenador en un cadete de primer año del Levante, donde la verdad es que sí que es verdad que desde pequeño tenía la afinidad por el tema de descubrir jugadores, pero también me gustaba el tema de entender el fútbol en cuanto a la táctica, en cuanto a la comprensión del juego, en cuanto a la comprensión de lo que piensa un jugador en el campo. Y estaba en el cadete C del Levante, que eran los cadetes de primer año, que la mayoría del equipo era pues todo nuevo, porque era el cadete de captación. Hice una entrevista con el entrenador, con el cual ahora mismo pues tengo una gran relación, pero no nos conocíamos en ese momento. Hicimos un gran año, porque era una categoría con muchos de segundo año, y la verdad es que lo disfruté mucho. Y luego me encargaba un poco de estar en el día a día con el equipo y sobre todo pues de ver esos rivales, y también aprovechaba con lo que me gustaba el tema de analizar, pues dejé un poco de ver. En aquel momento estaba lo que era Gol Televisión, con la liga belga, con la liga francesa, con perfiles de ligas así, pues dejé un poco todo eso, o el jugar al FIFA o al PC Fútbol con la Liga Manager, pues para centrarme un poco en ver juveniles, en ver cadetes de segundo año. Y al segundo año el club me ofreció ser entrenador de un alevín de primer año, pero a los 2 meses me ofreció ser el responsable de captación de toda la academia. Entonces yo no dudé. Me tocó al principio compaginarlo con mi trabajo fuera del fútbol, luego ya me centremos un poco en todo lo que era llevar la coordinación de toda la captación de la Academia del Levante, incluido el filial en los últimos 2 años que estuve allí. Luego di un salto a Córdoba para enrolarme un poco en la Secretaría Técnica del Córdoba en segunda A.
y también un poco pues estar a caballo con el filial que se encontraba en Segunda B. Estuve solamente una temporada y la temporada siguiente pues estuve 3 años y medio en el Sabadell, del cual también pues fue una gran experiencia porque fue el primer paso como director deportivo, porque en los anteriores pues fui en el Levante como jefe de scouting de toda la academia, en el Córdoba era como jefe de scouting pero ya hablando de segunda A, segunda B. Y en el Sabadell pues, fue la primera aventura de ser director deportivo. Y la verdad es que, bueno, pues es un poco toda la trayectoria. La verdad es que he disfrutado un poco todo el camino porque como te digo, desde pequeño pues siempre me ha gustado mucho más el ver, el entender el juego, el analizar a los jugadores, el descubrirlos. Y bueno, pues con ganas de seguir trabajando en este fascinante mundo que no te deja tiempo para nada, solamente que para seguir en el día a día. Me siento en parte identificado contigo porque sí que es cierto que yo he estado 10 años como entrenador en todas las categorías inferiores hasta aficionados, pero a mí siempre también me ha gustado mucho, y lo he dicho alguna vez, el momento de final de temporada, principio de la siguiente, cuando ya sabes qué equipo vas a llevar el año que viene, y aunque está en tu barrio, te vas viendo a los clubes cercanos y vas a ver un poco ya, sobre todo cuando ya son cadetes, juveniles, pues vas viendo un poco qué jugadores pueden encajarte con tu idea de juego, en qué posición cojeas de cara al año que viene para reforzarlo, y siempre me ha gustado mucho ese momento de hablar con jugadores, convencerlos, que vengan a probar, hablar con ellos, ese contacto con el futbolista siempre me ha gustado mucho y la verdad es que me siento muy identificado. Me llama la atención el tema del Levante porque entras como segundo entrenador de un cadete, que no es la posición más importante del club, y en muy poquito tiempo escalas a un puesto importante y relevante como es el de coordinador de la captación de la base. ¿Qué crees que ven en ti para dar ese salto tan grande, la gente del Levante? Bueno, yo creo que en aquella época en el Levante, la verdad es que yo creo que fue un poco el inicio de lo que fue la academia, porque el primer equipo ya estaba, yo creo que era su segundo año, su tercer año en primera división, entonces la academia ya tenía algo más de recursos, aunque eran pocos, pero la verdad es que se formó ahí un grupo de trabajo porque el director de la academia y los coordinadores eran gente muy joven, yo creo que tendría 21 años, 22 años. Y Ujú. la verdad es que lo que te digo, yo creo que fue más el que me vieron con esa ilusión, con esas ganas, con esa adaptación tan rápida a todas las categorías, porque es lo que te digo, yo el fin de semana yo cogía mi coche, iba al partido nuestro, fuese cual fuese el resultado, obviamente un poco más triste cuando no ganabas, pero de repente pues yo ya me había organizado, luego conforme fui conociendo un poco a los coordinadores, fui preguntándoles, oye, que si os hace falta que puedo ver, que no puedo ver. Y yo creo que fue un poco por todo eso, porque es lo que te digo, al final yo en el mundo del fútbol no conocía a nadie, yo trabajaba en una fábrica familiar de cortinas y de enrollables y sí que es verdad que, bueno, que con el deseo de querer entrar en este mundo para disfrutar un poco de lo que era tu hobby, que fuese tu trabajo. Luego también, bueno, hablas un poco de todo el proceso de profesionalización, un poco del área de captación del Levante. En cuanto a tu proceso de profesionalización propio, entiendo que después de esa experiencia que has tenido, has ido formándote también en el campo de, pues, tanto del scouting, de la dirección deportiva. Digamos que, ¿qué es lo que tienes tú a nivel de titulación académica relacionado con eso? ¿O qué es lo que tú recomiendas como mínimo para cualquier persona que quiera ser, pues, director deportivo, scout o algo similar? Bueno, yo tengo los tres niveles del curso de entrenador, porque como te dije cuando empecé a ser entrenador, pues la verdad es que me llamó mucho la atención, porque independientemente de qué rama fuese a coger o fuese a definirse o no fuese a definirse, como te digo, a mí me gusta ver el fútbol, pero no simplemente cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es el resultado, ¿no? Sino el intentar saber un poco más qué es lo que pasa para sobre todo para poder hacer un informe mucho más concreto de los jugadores, ¿vale? Porque luego yo creo que es muy importante lo que se le pide al jugador y lo que ves en el campo de un jugador, que no quiere decir si realmente es bueno en eso o es lo que le mandan a hacer y que luego pues su nivel no es el máximo. Y luego yo he hecho un par de másters a nivel de gestión, un par de eso, pero ningún título así ni de licenciatura ni de nada, simplemente los tres niveles del curso de entrenador. Y luego sí que es verdad que el año pasado di unas clases en cuanto a experiencia personal para B Magistral Ujú. y en la época del Levante di 2 años seguidos un
un poco, pues eso, los alumnos venían de la Universidad Europea del Real Madrid y un poco, pues hablar del trabajo nuestro para que viesen cómo funcionábamos en el área más de captación. O sea que al final entiendo que por lo que me cuentas, obviamente los cursos de entrenador te dan muchísima formación para entender el juego, para entender al futbolista, ¿no? Pero digamos que has sido un poco autodidacta en ese sentido, de que al final pues tú te has ido, yo creo, moldeando un poco en función de lo que te ha ido demandando cada contexto. Precisamente del contexto quiero hablar porque te quería, sobre todo, digamos que ya cuando das el salto a director deportivo, que es en lo que me quiero centrar ahora, ya Sabadell y Cultural Leonesa, me gustaría que nos hicieses un poco la comparativa de tu experiencia en ambos sitios, qué está siendo lo mejor y lo peor, o no vamos a decir lo peor, sino las cosas a mejorar o las cosas que tú a lo mejor crees que todavía se pueden implementar, de las dos experiencias y qué diferencia de contexto estás encontrado cuando llegaste a Sabadell y cuando llegaste a Cultural, que imagino que será muy, muy diverso, ¿no? Bueno, yo creo que cada club es totalmente diferente por su ubicación, por su idiosincrasia y por su gente. Al final yo creo que eso es lo más importante. Entonces, un poco yo el proceso que suelo seguir cuando me incorporo pues, a cualquier club es un poco el analizar la historia del club, el analizar qué es lo que demanda su afición y qué es lo que demanda la propiedad, pues el presidente, para lo que se quiera ver, porque a partir de ello creo que es la primera piedra para construir algo, para determinar esa elección del entrenador, para generar esa identidad. Y yo creo que eso fundamentalmente, yo creo que todos los clubes, no hay ningún club similar a otro, sino que depende cuál, pues yo creo que te cambia un poco. Yo creo que a nivel de lo que tienen de similar o de lo que son los clubes, yo creo que al final es la magnitud como club. Yo creo que obviamente creo que la Cultu tiene mucha más magnitud en el sentido de que no tiene ningún equipo grande cercano, que la gente de León es de León, es de la Cultural. Y yo creo que eso al final lo hace un pelín mucho más exigente, pero en Sabadell al final históricamente siempre ha sido el tercer club de Cataluña. Y la verdad es que también es una ciudad muy, muy grande, donde sí que es verdad que tienes al lado Barcelona, que quizás puede quitarte un poco de masa social, por decirlo así, porque al final en este momento están dos categorías por encima de Sabadell. Pero bueno, yo sí tengo que decir un poco algo de lo que veo a nivel de similitud, es eso, es esa exigencia, esa grandeza de que ambos clubes, yo creo que obviamente en Cataluña la idiosincrasia es diferente a lo que es en el norte, pero sobre todo yo me centraría mucho en la exigencia, en el perfil de aficionado exigente que tienen ambos. Precisamente con este tema de la exigencia, quería plantearte una pregunta, un debate, y es que muchas veces hay gente que prefiere ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Es decir, vamos a imaginarnos un equipo, pues este año de segunda división, ejemplo claro, el Español, un equipo similar, ¿no? Que tiene, digamos, un peso y tanto histórico, como tú comentabas, de exigencia, de tener que subir y ser uno de los de arriba, o la dificultad por el otro lado de ser un equipo pues recién ascendido y que tiene que pelear por la permanencia o cumplir objetivos por encima un poco de su límite, ¿no? No sé si has vivido ambas situaciones, ¿qué crees que es más fácil para trabajar? ¿La exigencia de saber que tienes que ir al máximo y no puedes fallar? ¿O lo otro que es competir contra gente muy buena, pero sabiendo que tienes un poquito más de margen para trabajar? Bueno, a ver, yo creo que he vivido las dos situaciones porque en el tercer año que estuve en Sabadell ascendimos a segunda división, entonces es un poco esa similitud, incluso competimos contra el Español, como bien dices, y competimos contra el Mallorca, contra equipos que acababan de bajar, como incluso el Rayo Vallecano. Pero yo creo que yo prefiero siempre estar en contextos exigentes, que te exijan, porque al final yo creo que ante la dificultad sueles sacar tu máxima versión y yo creo que una dificultad psicológica como es esa exigencia de la afición, del contexto, del objetivo, yo creo que siempre es muy positivo, siempre y cuando, y yo siempre lo digo, o sea, al final yo creo que todo el mundo quiere ganar, pero yo creo que lo que te quita puntos para poder ganar es tener una exigencia desmedida que no está en la realidad del contexto en el que estás. Entonces yo creo que eso es lo primero que tienes que analizar, pero yo, es lo que te he dicho antes, mis años como director deportivo han sido en contextos muy, muy exigentes. Claro.
y yo la verdad es que creo que a nivel de experiencia y a nivel de mejoría en situaciones límite con esa exigencia, yo creo que el nivel de mejora es mucho más alto. Ujú. O sea, al final es lo que comentas, que siempre, o sea, la exigencia al final va a haber siempre, porque en un club profesional o un club ya de primera ref, segunda B, antigua o ya para arriba, al final siempre la gente va a querer ganar, siempre hay dinero en juego, siempre hay un montón de cosas en juego que la gente te empuja a que lleves a lo mejor de ti, ¿no? Y es una buena reflexión, me gusta tu reflexión, al final siempre te quieres en tu caso, siempre te quieres medir con la gente, con la mejor gente, estar arriba si puede ser, tener los mejores contextos posibles, porque también te lleva a ti a ver hasta dónde puedes llegar. Quería preguntarte por una cosa que yo con directores deportivos que conozco, que he hablado y demás, gente de cantera, me comentan que a veces ellos perciben que hay recelo y hay algo de desconfianza entre los directores deportivos, digamos que entre el propio mundo, y que a lo mejor tú llegas a un club, como has llegado recientemente a la Cultural Leonesa, y cada entrenador, o sea, cada director deportivo, cada director general hace su trabajo durante 2 o 3 años, se va y todo ese trabajo se pierde cuando es un trabajo que sí que es del director deportivo, pero debería pertenecer al club por encima del director deportivo. ¿Te has encontrado esa situación alguna vez? Y además, ¿tú haces lo mismo también o crees también en aportar al club para que el que siguiente que llega pues tenga algo construido? Bueno, ahí yo creo que eso más que también creo que influye, depende cómo seas o no, pero yo creo que para mí ahí lo importante y que creo que está cambiando mucho a mejor, yo creo que está en la profesionalización de las estructuras y la profesionalización del fútbol. Yo Ujú. creo que antiguamente no era tal la profesionalización que hay actualmente, incluso hasta en primera ref. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo cuando terminé mi etapa en Sabadell, yo tenía muy claro lo que yo quería dejar allí. Yo quería Ujú. dejar allí un club mejor. Cuando vine aquí, yo lo que tengo muy claro cuando llego a un sitio es el intentar aportar mi granito de arena y nutrirme de todos los componentes del club, no solo los de la parcela deportiva, sino de todo lo que forma un club, para ayudar a crecer al club. Sea a partir de generar una identidad, sea a partir de generar información, sea a partir de generar ingresos por traspasos, pero siempre, yo por ejemplo hace 20 minutos antes de empezar a hablar contigo me estaba viendo el segundo partido del día y todo Ujú. va a una base de datos para que el día de mañana la persona que venga pues tenga esa información y yo así es como me lo he encontrado. Pues yo debo decir que con la gente con la que he hablado me ha contado que, por lo que me cuenta, has tenido suerte, porque sí que es una carencia que a veces, oye, lógicamente, para mí siempre digo que el año más complicado de un director deportivo es el primer año, porque al final él puede venir de un contexto muy diferente, otra categoría, otro tipo de futbolistas que tiene que estar viendo por el modelo de juego, por el contexto del club, y cuando saltas de un club a otro, puede que lo que te hayas trabajado la temporada anterior no te sirva para nada y te encuentres en el mercado de verano teniendo que fichar, hacer una plantilla para el siguiente año y no ha habido un trabajo previo. Y si encima no cuentas con ese informe, esos análisis, esa captación que ha hecho el club en el año anterior, pues vas muy con el culo al aire, ¿no? Como suele decir. Yo creo que lo que tú dices, yo en mi caso sí que es verdad que, por ejemplo, en Sabadell fue te estoy hablando a lo mejor hace 6 años cuando yo empecé allí, en segunda B, en la antigua segunda B, yo no recuerdo que hubiese el nivel de profesionalización que había antes ahora, y ahí sí que no vi tal información, Uh -huh. pero aquí cuando yo vine aquí sí, yo creo que también hay una diferencia. Esa información yo creo que cada vez en los clubes sí que está, pero depende, como tú bien has dicho, de quién tome las decisiones o cómo ve el fútbol, la información te puede valer más o te puede Claro. valer menos. Uh -huh. Entonces al final son situaciones que también yo creo que ya no es ni desconfianza, o sea, que simplemente no hay ni que pensar mal, sino que simplemente es una cuestión de decir, hostia, yo pienso así, la persona que estaba anteriormente o las personas pensaban de una forma totalmente diferente, o yo creo que la mayor dificultad en un primer año, como tú comentas, es el conocer la idiosincrasia del club, el querer, el saber cuanto antes qué quieres formar, qué Uh -huh. identidad quieres tener y obviamente conforme llegas de normal en los clubes, tú lo sabes muy bien, no parten de cero en el casillero, sino que tienen una serie de jugadores con contrato, que tienen una serie de situaciones que tú tienes que asumir y que tienes que intentar hacer que funcionen cuanto antes. Uh -huh.
Luego también hablaremos de todo el tema de, porque para mí un director deportivo, aparte de ser de saber gestionar muy bien un equipo de scouts bueno, la captación de todo un club y digamos tener buen ojo para negociaciones y demás, también tiene que tener mucho contacto para mí, yo luego ahora te preguntaré por tu visión, muy buena relación con los miembros, tanto del staff, del cuerpo técnico, como de los jugadores y saber manejar esas personas. Te quería preguntar también, siguiendo un poco al hilo de esta pequeña introducción sobre tu trabajo, porque a mí me gusta que los podcasts siempre sean un poco didácticos y que sean como un poco de formación. Para ti, ¿qué modelos de gestión hay en cuanto a quién decide quién se ficha, quién no decide quién se ficha? ¿Con cuál estás encontrado tú en tu carrera y cuál es el que más cómodo o el que más acertado crees que hay? ¿Crees que existe? Yo creo que ahora mismo, yo creo que hay muchos modelos de negocio, hay muchos modelos de gestión en ese sentido. Yo sí que es verdad que todos los que me he encontrado, separando un poco formación de fútbol profesional, de segunda B para arriba, yo en todos los que me he encontrado, el director deportivo, en este caso yo soy el que he decidido, obviamente no cogiendo y diciendo, no, esto se va a hacer así porque tiene que ser así. Yo creo que al final hay que ganarse confianzas, hay que trasladar un poco todas las inquietudes a la propiedad o al director general o al presidente, porque obviamente, y más en categorías como primera ref o como segunda B o como segunda ref, estás hablando de que ellos son los que aportan ese dinero, la propiedad del club es la que aporta ese dinero, entonces al final yo creo que más allá del ego o más allá de ese tipo de situaciones, lo que tú tienes que entender es que esas personas están invirtiendo su dinero para que tú puedas desarrollar tu trabajo de la mejor manera posible. Entonces, a partir de ahí, yo en los contextos en los que me he encontrado siempre ha sido una jerarquía desde que el director deportivo es el que toma la decisión, pero en mi caso, a mí lo que me gusta es apoyarme mucho en el cuerpo técnico. O sea, yo al final, o como me gusta trabajar a mí o como nos gusta trabajar a nosotros por hablar de la actualidad, nosotros cómo funcionamos es como te he dicho, intentando, hablando tanto con el club, analizando la historia, analizando la idiosincrasia del club, analizando lo que quiere nuestra gente. A partir de ahí marcamos una serie de pautas, una serie de parámetros para identificar los perfiles de entrenadores. Nos entrevistamos con esos perfiles de entrenadores y cuando ya hacemos el cuerpo técnico, yo hablo muy claro con el cuerpo técnico en el sentido de que para mí puedo elegir un modelo de juego para que tengamos una identidad, dependiendo del club puede ser una, puede ser otra, por lo que te digo, por lo que creo que se tiene que analizar. Y luego a partir de ahí yo creo que la elaboración de una plantilla tiene que, yo como entiendo esto, tiene que ir de las manos del cuerpo técnico, obviamente siempre teniendo la última palabra el director deportivo porque es su responsabilidad la parcela deportiva. A partir de ahí, a la hora de elaborar una plantilla, para mí las plantillas obviamente dependen de los recursos que tengan, de los recursos económicos que tengas o que puedas destinar a la plantilla, pero las plantillas para mí, cualquier plantilla, es como una caja de herramientas y yo así es como lo veo. O sea, yo hablo continuamente de perfiles, que es por lo que te decía, el entender el juego, porque si yo le pido a un central muy ganador de duelos aéreos que no tiene capacidad para sacar el balón de juego, que viva a 40 metros de la portería y que no pare de meter balones dentro, pues lo más normal es que se vaya a equivocar. Pero ponlo en el contexto contrario. ¿Es un mal jugador? Para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, depende de los recursos económicos de lo que dispongas. Si tu modelo de juego es uno o es otro, los perfiles todos, desde mi punto de vista, los tienes que tener como una caja de herramientas que tiene un destornillador de estrella, un destornillador plano, pero obviamente si tienes recursos ilimitados, destinarás a los mejores de cada perfil. Si no tienes recursos ilimitados, destinarás más recursos a los que pienses que vas a utilizar más para tu modelo de juego. Pero para mí, todos son necesarios. Yo recuerdo el año que ascendimos en Sabadell analizando esa plantilla, solo tenía un jugador igual que otro. El central de la mitad de la línea de tres. Un central para ganar duelos aéreos, que fuese bien al corte, que fuese contundente y que con balón no era un jugador muy virtuoso, pero que no se equivocaba y se la daba a los centrales de los lados para que saliesen en conducción cuando tocaba y en ventaja. Y eran todos los demás jugadores totalmente diferentes. Y para mí yo creo que es, como yo entiendo esto, es así.
Me parece muy curioso y me llama mucho la atención. Además, es un modelo de éxito por lo que hemos podido saber de tu trayectoria en Sabadell. Me gusta porque has tocado muchos temas que quiero tocar más en profundidad. El tema de quién decide el fichaje final, si es con el consentimiento del staff o no, el tema de los perfiles, el tema del tipo de cómo está confeccionada la plantilla. Me ha gustado mucho la analogía que has hecho de las herramientas, porque también lo veo así. Yo, por ejemplo, sí que soy más partícipe de pensar que se deben de buscar perfiles adaptados a tu modelo y a tu idea de juego, pero quizás a lo mejor no tanta variedad, que por un lado, lógicamente, te resta lo que tú dices, el poder jugar, el poder inventar, el poder sacar nuevos recursos, pero también es cierto que si hay una lesión y tú tienes un central que te saca muy bien el balón jugado y ya pierdes ese jugador y no tienes un perfil similar, pues quizás a lo mejor o te toca reinventar un jugador medio centro, ponerlo de central con las carencias que pueda tener, o a lo mejor tienes que buscar otra variable que si te va bien la primera variable, la segunda puede que no te vaya tan bien. Luego hablaremos de eso porque es el debate más central que me gusta hablar. Quiero que nos pongas un poco en contexto de cómo es lo que te has encontrado, un poco más a nivel de detalle en cuanto a afición, ciudad, estructuras del club, idiosincrasia del club, un poco qué es lo que te has encontrado ahora ya en la cultura leonesa. Bueno, pues la verdad es que yo siempre que he estado fuera del club, o sea, cuando he estado trabajando en otros clubes, yo la verdad es que desde fuera, tanto desde dentro como ahora, pero antes desde fuera, siempre me ha llamado mucho la atención el club y la verdad es que te llama la atención por su grandeza, por su afición, por su gente. Y cuando estás dentro, como yo tengo el gusto de estar esta en mi segunda temporada, pues al final te das cuenta desde dentro de la magnitud de todo eso. O sea, al final vas por León y la gente te para hablar de fútbol, para decirte, oye, Manza esto, Manza lo otro. Creo que eso al final tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero es lo que hablamos de la exigencia. A nivel de estructura, tenemos una estructura que es espectacular en todas las áreas. Y luego a nivel de recursos, pues la verdad es que a nivel de lo que es el club no quiere que sea un año bueno y ya está, sino que lo que quiere es ir generando, como bien genera desde abajo, con un fútbol base que va dando sus frutos cada año, una línea de trabajo, un proyecto con seriedad. Entonces al final son situaciones en lo que te digo que desde fuera ya tenía la ilusión de poder trabajar el día de mañana aquí, y cuando surgió todo, pues la verdad es que cuando estás dentro, pues ves que no estabas equivocado. Uh -huh. ¿Cuál crees que es el potencial que tiene el club, tanto a nivel de estructura base como a nivel de primer equipo en las próximas temporadas? ¿Crees que realmente puede asentarse en el fútbol profesional en una segunda división o algo así, un equipo como la Cultural? Bueno, a mí la verdad es que es lo que siempre digo y como le digo a todo el mundo, yo cuando, en mi opinión personal de cómo yo entiendo esto y cómo entiendo objetivos, donde yo estaba en Sabadell, tú veías la estructura del club, veías pues el departamento de la Secretaría Técnica y veías un poco todo y decías, hostia, yo creo que estamos muy lejos de clubes que han estado recientemente en el fútbol profesional. Claro, luego veías los profesionales y conocías los profesionales que estaban dentro de un organigrama muy reducido y lo conseguimos. ¿Estábamos preparados para conseguirlo en ese momento? Seguramente no, porque adaptarnos a la categoría, ya no en el área deportiva, sino en general, yo creo que costó mucho y hubo que trabajar muchísimo. Y yo en lo que me centro sobre todo es en el día a día, en el intentar que con mis compañeros, ya sea de secretaría técnica, ya sea de cuerpo técnico, ya sea de marketing, ya sea de comunicación, ya sea de lo que sea, en intentar que todos vayamos en la misma línea y que veamos que el día a día es muy importante. Y así se lo traslado yo a los jugadores. Obviamente León como ciudad es una ciudad importante, es Uh una ciudad -huh. importante con una exigencia importante. Entonces es lo que te digo, pero yo no me gusta pensar en, hostia, requiero esto, requiero lo otro, porque es que realmente no lo sabes. O sea, yo creo que al final, si te centras en el objetivo a corto plazo, pues a lo mejor consigues el de largo plazo y no tenías los recursos para ser uno de los que podía llegar hasta allá arriba, pero yo le doy muchísima importancia en el día a día porque tenemos la suerte
aunque también la mala suerte de estar en una categoría muy, muy exigente como es la primera red, que no tiene nada que ver a lo que era la antigua segunda B, que es lo que te digo, en la jornada 1 ningún equipo había ganado fuera de casa y nosotros ganamos fuera de casa, pero es que en la jornada 4 todos los equipos visitantes han sumado y ningún equipo local ha ganado. O sea, de que en 4 jornadas prácticamente te cambia de una cosa a otra, y eso es lo complicado, y por eso al final tienes que exigirte mucho en el día a día. Sí, yo veo la categoría, la primera red hoy en día y es cierto, y es lo que tú comentabas, hay clubes que a priori, por estructura, historia y demás, deberían estar muy arriba, Málaga, Deportivo, ¿no? Ejemplos que además están en tu misma categoría, y otros clubes que luego con recursos mucho más limitados, a nivel de, no de dinero tanto, pero sí de estructuras, es un Ibiza, un Andorra, el propio Eibar, lo que ha conseguido hace años, seguramente cuando tú empezaste en el mundo del fútbol, el Eibar estaba en segunda B y era un equipo más, y ahora el Eibar ha llegado grandes jugadores que han pasado por ahí, ha desarrollado un montón toda su estructura de trabajo y hoy en día la primera ref es una categoría para mí durísima. Equipos como el Castellón, como el Ibiza, como el Depor, como el Málaga, o sea, equipos que han estado en primera, yo lo recuerdo muchos años, o en segunda. Y yo creo que al final lo que te da ese peso, pues igual que al Madrid le da cuando juegan un enfrentamiento de Champions contra un City que es superior o contra un Chelsea que está jugando muy bien y que consiga ganar también el peso de la historia y el peso de la estructura, de la afición, de la historia del equipo es importante porque, claro, por mucho que sea todo muy, muy igualado, no es lo mismo enfrentarse al Deportivo o al Málaga en su campo que enfrentarse con todos mis respetos, el Tarazona, por ejemplo, otro equipo igual. ¿Crees que también equipos como la Cultural también, porque yo lo meto en ese saco, se os exige estar peleando por el playoff cada año? ¿O tú sientes que a lo mejor este año, como has dicho tú precisamente, la exigencia es en otro ámbito, que no es tanto el resultado de cada jornada, sino que se desarrolle el club? ¿Crees que no existe tanto ese peso? Yo lo he dicho siempre, nosotros tenemos una afición que es increíble. Entonces, como es una afición increíble y queremos que esté con nosotros, porque si está con nosotros somos mejores, al final nuestra exigencia es máxima. Eso no quita, como te he dicho antes, cuando hablamos de exigencia y cuando he hablado de los objetivos, que es una categoría durísima y que si quitamos el foco y nos ponemos una exigencia mucho más alta y empezamos a pensar en dónde vamos a estar en mayo, vamos a pegar una hostia seguramente increíble. Entonces es lo que te digo, al final nosotros aquí lo que intentamos es trabajar mucho en el día a día, en el plan de partido con cuerpo técnico, en el análisis en esta primera parte de estar fuera del mercado, que yo tengo o que tenemos dos metodologías totalmente diferentes, tanto en mercado como fuera de mercado. Pues en esta que estamos ahora fuera de mercado, que es analizar muchísimos jugadores en general, sin ir al detalle, pues al final lo que nos centramos es un poco en todo eso. Obviamente, como te digo, con la exigencia de corresponder a la afición nuestra. Has hecho una cosa muy interesante que luego te quiero preguntar, que es el tema de los ciclos de mercado y no mercado, cómo trabajáis en cada fase. Ahora ya para cerrar un poco pues, el contexto de la Cultu, me gustaría también preguntarte cómo está dividido el organigrama del club a nivel los principales departamentos, tampoco me profundicéis mucho ahí. Y luego la Secretaría Técnica, ¿cómo la tenéis estructurada en cuanto a número de trabajadores, a qué se dedica cada uno un poco, sobre todo la Secretaría Técnica un poco más detallado? Bueno, pues la verdad es que está dirección general, Ujú, ¿vale? Pues está la dirección deportiva, que sería un poco que engloba primer equipo, donde estoy yo y estoy con un analista de datos ujú. y con una junta de secretaría técnica. Y luego estaría un poco lo que es la cantera, el departamento de comunicación, el departamento de recursos humanos, el departamento de marketing, y un poco sería pues todo eso. Pues al final nosotros pues tenemos que pedir un poco pues todo el feedback a dirección general pues para acometer pues depende qué operaciones o para depende qué gastos. Pues estamos en contacto con el área de comunicación, estamos en contacto con el área de marketing por si hay que hacer algún tipo de evento en ese sentido. Bueno, pues centrándome un poco más en la parcela
deportiva, pues tenemos un adjunto a Secretaría Técnica que sería un poco el encargado de echarme una mano con el visionado de vídeo, con el visionado de partidos, que yo considero que es lo más que quiero que me analice o quiero que vea. Yo también, en mi día a día, pues hoy, por ejemplo, a mí me gusta levantarme muy pronto, voy a correr, intento llegar lo más pronto posible al estadio, hablo con cuerpo técnico antes del entrenamiento, esta mañana he visto un partido entre llamadas y demás, he pasado el informe, he tenido una comida de trabajo, he vuelto, he visto medio partido más, he pasado el informe anterior, he hecho llamadas. Pues, al final es un poco pues, el intentar aprovechar este tiempo para analizar la categoría siguiente, la categoría en la que estás y la categoría inferior y alguna cosa del extranjero que pueda salir de cara interesante a las necesidades del mercado de invierno. Y luego tenemos a un analista de datos que trabaja un poco tanto en Secretaría Técnica como en otros departamentos del club y también con el cuerpo técnico, porque yo desde mi época en Córdoba, que también trabajé con un analista de datos de Big Data, pues la verdad es que creo que el modelo mixto yo creo que te da mucha más información y a más información si la sabes interpretar, pues desde mi punto de vista estás mucho más cerca de no equivocarte o minimizan mucho ese porcentaje para no equivocarte. A nivel de visionado de partidos, como comentabas, entonces estás tú y el adjunto a Secretaría Técnica. ¿Colaboráis con algún entrenador de la base o con algún analista externo, con alguna persona freelance, aunque sea? Bueno, tenemos gente que sí que nos pregunta si puede ver algún partido. Sí que es verdad que tenemos pues ese tipo de opciones. Sí que estamos pues dispuestos a ayudar, al igual que también el cuerpo técnico sí que ve mucho fútbol y sí que recogemos también sus informes porque, como te digo, pues yo le quiero dar mucha importancia pues, a lo que piensan ellos porque al final son luego pues, los que los ven desde mucho más cerca y los que nos los analizan incluso pues, hasta un nivel mucho más táctico. Entonces, yo creo que sí que es verdad que para lo que es la primera ref, yo sé que en segunda división las estructuras son mucho más grandes, pero yo, por ejemplo, en Sabadell, mis 3 primeros años trabajé solo con el cuerpo técnico y el último año sí que trabajé con un secretario técnico que sí que me hacía apoyo en el visionado de vídeo. ¿Y qué ligas, aprovecho que lo has mencionado antes, qué ligas hacéis seguimiento, sobre todo, que creéis que sean potenciales de traer jugadores interesantes a primera ref? Bueno, a ver, yo creo que la tuya propia, sobre todo, segunda división vemos muy poquito, porque a mí me gusta que sean jugadores de la categoría o que vengan de abajo hacia arriba, quitando alguna situación puntual. Y luego sí que es verdad que a nivel de perfiles jóvenes estamos abiertos a diferentes mercados. Portugal, que está aquí al lado, la Liga de Reserva de Argentina, Francia. Bueno, pues yo creo que sí que es verdad que eso no son tanto un visionado más general de la categoría en sí, sino más un visionado de cosas concretas que te llegan a nivel de ofrecimientos o a nivel de relaciones que tienes con clubes, que entre clubes ya hablas para situaciones de cedidos, pero en fin, situaciones en las que pensamos que si son chicos jóvenes a nivel de su adaptación, pues incluso puede ser más rápido y luego si por ejemplo pues es de Portugal que está muy cerca, pues yo creo que es mucho más sencillo, al igual que si es sudamericano, sobre todo pues los argentinos, pues sí que por el idioma es mucho más sencillo. Eso sí que es verdad que nos gusta hacerlo más en mercado de verano, donde tienes toda la pretemporada y no en el mercado de invierno, y siempre con perfiles sub-23. Es interesante porque en primera ref para mí me parece un caldo de cultivo muy interesante de jugadores pues, filiales, por ejemplo, y jugadores muy jóvenes, 18, 19 años que ya están debutando en primera ref, y también hay jugadores que vienen de categorías de haber jugado incluso categorías, competiciones internacionales en primera división, segunda división, que ya tienen su edad, bueno, por el caso de Lucas Pérez, por ejemplo, el más llamativo, ¿no? En primera ref. Y me parece una mezcla muy, muy curiosa y es un sitio donde
donde creo que es un caldo de cultivo para los próximos años de grandes futbolistas, sobre todo los jóvenes que van a llegar ahora a primera ref con menos de 23 años y que luego, por su recorrido, seguramente acaben llegando al fútbol profesional. Te quería preguntar si vosotros, bueno, dos cosas. Una, ¿vosotros trabajáis con ofrecimientos analizando sobre esos ofrecimientos? Es decir, como me comentabas, a lo mejor tener una persona o que tú y tu adjunto veáis las reservas de Argentina, pues a lo mejor es un trabajo muy grande sumado a otras ligas que podéis ver. Entonces, a lo mejor entiendo que puede ser un trabajo más de que te llame cierto representante o te ofrezcan a tal jugador y entonces hacer un visionado sobre ese jugador un poco más ad hoc, digamos, ¿no? Bueno, yo te diría que es mixto, me explico. Yo creo que preguntamos más que nos ofrecen. Ajá, ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que en mercados extranjeros suelen ser que te ofrezcan situaciones concretas, pero, por ejemplo, el año pasado estuve una semana y media en Argentina, en Ujú. Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y ahí al final hicimos relaciones con los clubes y, como te digo, no solamente depende qué agente, que al final, con el tema de los agentes, yo creo que es una ayuda y sobre todo para mí una ayuda importante cuando hablas de situaciones del extranjero, son los agentes que conocen ambos mercados, porque Ujú. saben el nivel de uno y el nivel de otro. Entonces es un poco que lo que hacemos es un modelo mixto, en el Ujú. sentido de que o bien vemos, como te digo, o intentamos tener controlados los clubes que están abiertos a ofrecer jugadores a España, porque no todos están Claro. abiertos por su forma de entender esto, y eres tú el que preguntas, oye, ¿en qué situación está este chico directamente al club sin la necesidad de tratar con un agente? El año pasado, por ponerte un ejemplo, preguntamos por un delantero de segunda división de Portugal a la gente, bicheando, consiguiendo el teléfono de la gente de segunda de Ujú. Portugal, porque lo habíamos visto, porque lo conocíamos de temporadas anteriores. Y luego sí que es verdad pues, que hay ofrecimientos que también analizamos y que eso se centra más en la metodología, a lo mejor más de dentro del mercado. Porque nosotros al final, como a mí me gusta trabajar, es una metodología fuera de mercado, que sería estos meses, donde Ujú. tenemos mucho fútbol para analizar en general, donde depende de las necesidades de invierno, incidimos en un perfil de equipos o en otro. Vale. Por ejemplo, nosotros tenemos toda la plantilla llena y en la primera ref tenemos los 18 seniors y los 6 sub-23, ¿vale? Si yo tuviese 3 fichas libres senior y todas las sub-23 llenas, pues me centraría a lo mejor en más equipos senior porque sé que voy a tener vacantes sin necesidad de dar salidas. Si es al revés, pues a mí me gusta pues el también más, que no hay mucha diferencia en el porcentaje de partidos de lo que vemos, pero sí sobre todo intentar matizarlo un poco. Porque luego también, obviamente, los jugadores que están dando un nivel en primera ref importante no van a participar, pero sí Ujú. que estamos atentos a jugadores que consideramos de años anteriores que vienen a hacer buenos años y no están participando, en preguntar por su situación y en tenerla clara. Y luego, conforme empieza el mercado, recibimos todas esas informaciones de ofrecimientos, de intereses y como me gusta trabajar es con lo que ya has trabajado fuera de mercado, que ya sabes la situación, Ujú. y luego ir incluyendo en ese ranking todos los ofrecimientos, hasta hablarte de un ranking a lo mejor de 25 jugadores por posición, centrándote en los que realmente tú consideras que son tus primeras opciones. Que para mí esto es muy importante en un mercado. Ujú. Tu primera opción puede ser la número uno, pero ¿dónde te va a poner el mercado? ¿Vas a Claro. invertir en la primera opción o el mercado te va a mandar a la séptima y cuando te manda a la séptima te va a tocar ir a la novena porque no has querido firmar la séptima? Ujú. Esa es la dificultad. Esa es la dificultad y por eso también es muy importante esa organización desde mi punto de vista. El tener un pasito más en cuanto a organización para poder tener los abanicos de las opciones muy claras. ¿Y con cuánto margen? Estas son preguntas que tenía para más adelante, pero ya que estamos hablando, pues lo metemos ahora. ¿Con cuánto margen te gusta, digamos, ya firmar a los jugadores de cara al año que viene? Porque yo al final considero que es una ventaja que el director deportivo o el club en general se ponga a fichar los jugadores del próximo curso. Vamos a imaginar que ascendéis a segunda división. Ojalá. ¿Tú cuándo consideras? Claro, al final es que es complicado y eso me pasó a mí, por ejemplo, este año cuando estuve trabajando en UCAM Murcia.
el equipo tiene expectativas de ascenso, jugó playoff hasta la última, hasta la final, perdió por un gol en la prórroga, o sea, bueno, se quedó a un gol del ascenso, primera ref. Es complicado porque tú a lo mejor has estado trabajando unos perfiles de primera ref, si ascendías. Luego resulta que te quedas en segunda ref. Muchos de esos perfiles que tú comentabas en esa lista no te van a valer. O viceversa, a lo mejor das una temporada, pegas un apretón en las últimas 10 jornadas, tú has hecho un trabajo de 6 o 7 meses, mirar jugadores para otro objetivo. ¿En qué momento decides virar hacia un lado, hacia el otro, viendo el posible resultado de la temporada? Y ¿cuándo crees que es ideal empezar ya a hablar con representantes, con jugadores, a negociar incorporaciones, sin todavía a lo mejor incluso haber tenido algunas salidas ya hechas, ¿no? Ya firmadas? Bueno, a ver, al fin, yo antes de todo eso, yo creo que hay un matiz muy importante. Y depende qué club. Me explico. En estas categorías, no muchos clubes tienen una estabilidad económica, de que tú sabes el presupuesto de la temporada siguiente con el tiempo suficiente para poder ir trabajando en ese presupuesto. Porque para mí, antes de empezar a renovar jugadores o firmar jugadores, una de las cosas más importantes es saber qué mínimo de presupuesto voy a tener para a partir de ahí empezar a construir Claro. la plantilla. En lo que tú me dices, ciñéndome en lo que tú me dices y pudiendo tener la posibilidad de empezar a funcionar, pongamos en el mes de diciembre. Cuando lo que tú dices de hablar con agentes o no, yo he hablado con agentes de jugadores del partido que he visto. Pero porque al final quiero también conocer su situación, si son jugadores que me gustan. Luego hay una Claro. diferencia, jugadores que te gustan y jugadores que tú quieras incorporar. Ujú. Yo lo que te diría es que en qué momento será adecuado, depende de la valoración del jugador que tú tengas. Es un jugador para categoría. No sé si tienes que correr. Depende de Claro. lo que estés jugando. Hostia, es un jugador para categoría superior. Hostia, pues intenta firmarlo en febrero, intenta firmarlo en diciembre si hace falta. Claro, eso para mí yo creo que es la clave y es como a mí me gusta funcionar, pero es el matiz que te digo de la categoría, Claro. que yo creo que en categorías superiores es mucho más sencillo en el sentido de que ya saben un poco. Y por ejemplo, hay fichajes que se anuncian, no, este jugador para el año que viene ha firmado en tal y estás en octubre o estás en noviembre. Bien hecho, si lo tienes claro, cuanto antes. Pero porque al final es lo que te digo, yo en ese sentido, obviamente tienes que analizarlos, tienes que verlos. Por mucho que digas que conoces la categoría, no la conoces al 100% porque siempre hay jugadores nuevos en la categoría o se actualizan rendimientos y esa actualización del rendimiento es mucho mejor o mucho peor que el anterior. Pero si un jugador te gusta y lo ves para que te valga para ambas categorías, yo creo que tal. O si te vale para la propia categoría, pero negocias una posibilidad de una salida cedido en caso de ascenso, bueno, yo creo que al final son situaciones en las que depende el jugador y sobre todo con la premisa esa de que tengan la estabilidad de poder funcionar de cara a futuro. Me gusta este matiz que has puesto porque mucha gente se preguntará, y es una cosa que se ve todos los años, sobre todo en primera división, ¿no? Y segunda división, aunque tú dices que es verdad que, digamos que son los clubes más estables económicamente, que sí que conocen su presupuesto, pero es verdad que se ve que en el mercado de fichajes, que dura 3 meses, no, por lo general, bueno, no, o igual son, bueno, no, sí, agosto, julio y en algunos casos junio también. Bueno, Sí, si no juegan playoffs, tú ten en cuenta que es junio, julio y agosto. sí, el verano. Y tú ves que en junio o julio se anuncian muy pocas incorporaciones en comparación con las que se anuncian en el último mes Y la gente dice, coño, ¿por qué no fichan antes para fichar primero a los jugadores? Bien, porque hay matices, porque pueden no conocer el presupuesto, porque pueden depender de muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay una cosa que tengo claro cuando el día que trabajé como director deportivo, no sé qué opinas tú al respecto, pero que es primero dar salida para luego poder dar entrada, porque te puedes comer al final sueldos si hay jugadores que tienen 2 años o jugadores que tienen más continuidad, que firmes 3 jugadores en la misma posición y no consigas dar salida a ese jugador. Entonces, no es tan fácil fichar rápido como parece, como bien has matizado. No sé qué también qué opinas sobre el tema de dejar salir antes que traer jugadores. Bueno, la verdad es que en Sabadell no he vivido así nada, no he vivido nunca ninguna situación así, la verdad. Aquí sí, aquí el primer año el primer año que estuve aquí, una situación en la que tuvimos o teníamos 14 jugadores con contrato y si no recuerdo mal solo continuaron 4. Entonces, yo creo que el matiz está en si puedes.
Ujú, y sobre todo en el presupuesto. ujú. Tú sabes que, te pongo un ejemplo, si tú coges el primer día de que termina la liga y tú le comunicas a un jugador, no cuento contigo para la próxima temporada. Yo creo que estás siendo honesto, sincero, y por mucho que nos guste tomar esa decisión, son cosas del fútbol, como puede pasar en todos los ámbitos en ese sentido. Y tú coges y firmas jugadores para esa posición, yo creo que el mensaje se lo has dado y lo que estás haciendo es reforzar esa posición. Que luego no puedes, pues esa es una situación en la que el jugador ya sabe su rol y tú no tienes por qué depender de él en el sentido de que puedes invertir ese presupuesto en él porque no lo has conseguido sacar y no tienes que invertirlo en otro sitio. Si no es así, pues es ir colocando las piezas. Ujú. Es intentar ir llegando a acuerdos o dependiendo un poco de ese presupuesto. Pero se puede dar, es una situación que puede pasar, que un jugador, como tú comentas, le dices, mira, te queda un año de contrato, pero no contamos contigo, o sea, no vas a jugar. Y dice, bueno, vale, busca opciones, no encuentra a nadie porque ha estado lesionado, porque ha jugado poco, porque ha jugado mal, y al final dice, yo, pues no me sale nada, yo me quedo aquí cumpliendo mi contrato. Bueno, pero ahí entonces ya depende de lo que te digo, de decir, oye, no, aquí no vas a poder continuar, aquí vas a poder entrenar, Ujú, ya. no vas a poder competir. Entonces, la siguiente, si no encuentras ninguna salida que te acomode a nivel deportivo, puede ser el llegar a un punto de encuentro en lo económico. ¿Percibes esto? ¿Yo puedo llegar a esto? ¿Cómo lo ves? Ujú, Sí, no, no, sí. Es que al final ujú. son situaciones en las que yo te diría que es lo más difícil del fútbol, las salidas. Y a mí lo que te digo, este año no hemos tenido tantas, pero sí que hemos tenido y la verdad es que son muy dolorosas, porque al final, independientemente del rendimiento o de lo que consideres tú que es lo mejor o de lo que crea el míster que es lo mejor en consonancia con la Secretaría Técnica, pues a lo mejor no lo has fichado, no lo has incorporado cuando has estado tú, pero conoces al jugador y te ha dado buen rendimiento, pero crees que no. Es muy complicado. Es muy complicado porque al final es lo que digo siempre, estás hablando de personas, estás hablando de familias, estás hablando de seres humanos que tienen que tomar esas decisiones tan difíciles. Y yo sobre todo lo que te digo, lo que siempre pongo por delante en estas situaciones es la honestidad. O sea, Ujú. mejor una conversación difícil, pero que no te puedan pintar luego la cara porque no has sido honesto con alguien. Y yo eso siempre lo llevo al límite, siempre lo llevo al límite. Sí, yo tengo un amigo que dice mucho la frase de mejor una vez colorado que 120 amarillo, ¿no? Eso es. Y, y además me estaba acordando también de una escena en la película de Moneyball, no sé si la habrás visto, imagino que sí, que el tío sí, un peliculón, a mí me encanta, es de mis favoritas. El director deportivo dice, va a dar una baja de un jugador y le dice al segundo que él tiene, al adjunto, no, dale la baja, que este tío lo entiende perfectamente, que es profesional y tal. Claro, hablamos de un contexto en el jugadores que ganan millones, que tienen una casa aquí, otra casa allí, otra casa allí. Aquí estamos hablando de primera ref, segunda B o segunda en el caso del Sabadell, que son jugadores que sí, que al final ganan dinero, pero no ganan tanto dinero como para estar comprándose una casa cada sitio que viven, tienen los hijos, el colegio, en fin, es que es muy complicado y más en este contexto, ¿no? Y que según tengo entendido, porque obviamente he visto esa película y además estuve leyendo a raíz de esa película, igual que de la NBA, un poco el sistema de funcionamiento de los mercados, Ujú, por curiosidad. ujú, Según tengo entendido, en el béisbol, al igual que en la NBA, no lo sé al 100%, ujú, pero cuando se refiere a lo tiene asumido, porque tú sí que puedes llegar a un acuerdo con un club directamente sin la autorización del jugador y ese traspaso se hace. ujú. En el fútbol no. Desde luego en la película y en el libro que yo también me lo he leído y lo explican también bastante, desde luego al jugador no le, o sea, te lo dan por hecho siempre, no, te pasa a este y a este, tal, y no en ningún momento ahí no que el jugador se pueda negar, no, aquí tú vas igual es una cláusula como tú dices que está en la propia norma y bueno, pues es una manera de verlo un poco americana, ¿no? Pero bueno, es una manera de verlo. También te quería preguntar, bueno, sobre un tema que me interesa mucho que es la confección de plantilla. Has hablado de perfiles que ningún perfil se parezca a otro. Eh, Ahora, te pregunto, ¿qué pasa si hay lesionados, hay bajas en un momento en la temporada en la que, por ejemplo, yo qué sé, se lesiona un jugador, o se cede un jugador, o se vende un jugador, o llega un equipo, te paga la cláusula y se lo lleva? Mil maneras que puede haber que un jugador es baja.
¿cómo subsanas ese perfil? ¿Tienes que tener un perfil de repuesto? ¿Cómo manejáis esas opciones, ves? A ver, ahí sobre todo un poco lo que te he dicho yo es, depende de los recursos que tengas y depende del modelo de juego que tengas. O sea, me explico. Claro que no puedes invertir, imagínate, eres un modelo de juego de fútbol directo, de transiciones y de que defiendes en bloque bajo la mayor parte de los partidos porque te lo exige la categoría. Bueno, obviamente, cuando me refiero a que tienes que tener todos los perfiles, es porque creo que depende del contexto de partido, se te puede dar ese momento exacto en el que lo requieras, pero obviamente potenciar los que vayas a utilizar mucho más. O sea, me explico. Me explico. Y no yéndolo a lo mejor al extremo. O sea, si tú eres un perfil de defender en bloque bajo, necesitas jugadores físicos y jugadores que sean muy ganadores de duelos y que tácticamente sean muy buenos. Pongamos que toda la línea defensiva tienen que ser defensivos. Pero, ¿por qué no un lateral mixto con más capacidad para incorporarse? No quiere decir que sea totalmente ofensivo, que sea un carrilero, pero sí mixto. Y vuelvo a lo mismo. O sea, esto es como, no, yo quiero punta referencia. Vale, perfecto. Pero ¿y qué pasa con el punta de movilidad o con el segundo punta o con el mixto? Pues en vez de invertir mucho dinero, inviertes el salario mínimo en caso de estar en fútbol profesional o una licencia sub-23 de una cesión de algún club que tú, siendo franco con el jugador, oye, lo vas a tener difícil, pero das un salto de categoría y puede ser interesante para ti. Yo creo que eso es interesante. Obviamente lo que te digo, yo como veo esto es, si estás en segunda división tienes, o en primera división, si no me equivoco, tienes 25 licencias y da igual la edad. Si estás en primera red, tienes 17 seniors o 18 y 6 sub-23. Claro, yo el tema de la caja de herramientas y de los perfiles es optimizando los recursos que tienes. Si tienes infinitos, todos que tengan el máximo nivel posible, al igual que si encuentras un jugador que sea de un perfil muy completo. Pero es que la sensación que yo tengo es un poco que, claro que hay perfiles mixtos, pero que no están potenciados seguramente en nada en concreto, sino que lo que les hacen ser determinantes en la categoría es su capacidad de ser mixtos, pero cuando te vas a perfiles de extremos, sí que tienen los perfiles mucho más matizados y son lo que destacan. Por eso, esa era un poco mi reflexión en el sentido de que obviamente luego tu modelo de juego te lo va a condicionar. Claro. ¿Y por qué también tener de todos? Porque nunca sabes lo que va a pasar. Claro, es que yo, por ejemplo, he trabajado con directores deportivos que buscaban un perfil muy marcado. Pues queremos un pivote o un 6 o como cada uno o un 5, perdón, o como cada uno lo delimite, ¿no? Con lo nombre, que sea con estas características porque nuestro modelo de juego demanda esto y quiero que el jugador que esté titular sea así y el suplente, si tengo que hacer un cambio por lo que sea, pues sea lo mismo, porque tenemos el modelo de juego muy marcado. Entonces, en esta línea, el modelo de juego en tus equipos lo marca el director deportivo, lo marca el club, lo marca el presidente, lo marca el entrenador. ¿Tú traes a un entrenador y él te va pidiendo perfiles? ¿O cómo se forma el modelo? ¿Quién decide el modelo de juego? A ver, yo creo que eso es un poco lo que hemos hablado de ese primer año, o de esos primeros momentos de lo que yo hablo cuando llegas a un club, de hablar con la propiedad, con el presidente, con el director general, con el inversor, depende del modelo de club que se tenga, y luego de analizar un poco esa idiosincrasia, esa historia, eso que le gusta ver a tu afición o que te va a demandar tu afición. Yo lo que admiro, creo que como lo hago es analizando todo eso. Obviamente también la opinión del club es muy importante, porque obviamente ellos llevan mucho más tiempo que tú seguramente dentro del club y conocen mucho más la historia seguramente y conocen la idiosincrasia, y en contextos a lo mejor como segunda B o como segunda ref o primera ref, también hay casos en los que a lo mejor no hay una idiosincrasia muy concreta, pero quieren que la identidad del club sea esa. Entonces ahí se puede llegar a puntos de encuentro en cuanto a rebatir. Yo no me he encontrado
en los clubes que he trabajado nadie que me haya dicho, no, esto tiene que ser así. Porque al final siempre es y va muy delimitado un poco en la idiosincrasia del club. Entonces, dentro de esa idiosincrasia, es lo que te digo, analizas perfiles de entrenadores que llevan a cabo ese modelo de juego que se identifica con la idiosincrasia del club. Y luego ahí es cuando a mí lo que sí que me gusta es, obviamente, cuando tú incorporas a un cuerpo técnico, tienes más o menos claro qué perfiles de jugadores te van a pedir, pero yo creo que eso también, o yo en mi caso lo hablo en la reunión o en la entrevista, ¿sabes? O sea, ¿qué pretendes de la plantilla? ¿Qué quieres de la plantilla? ¿Cómo ves la plantilla en ese sentido? Y luego, obviamente, durante el mercado, yo lo que sí, como me gusta trabajar es, no me digas nombres concretos, yo te pondré nombres concretos a los perfiles que queramos completar. Y a partir de ahí, obviamente, la última decisión es mía, pero yo te voy a escuchar porque obviamente es lo que te digo, todos vamos en la línea de que sea lo mejor para el club. Entonces, dentro de todo eso, es como yo creo que se tiene que formar, o como a mí me gusta el formar una plantilla. Luego hablaremos de la elección del entrenador, es que ese es el siguiente y último bloque. Pero sí que yo muchas veces veo en los clubes, a todos los niveles, es algo que me sorprende, que parece que el modelo de juego y la identidad de juego no es algo que esté marcado desde arriba, sino que lo marca cada entrenador que va llegando. Y para mí, mi humilde opinión es que es un error gravísimo, porque tú echas a un entrenador, o sea, tú diseñas una plantilla por un perfil que te demanda el entrenador. Vamos a poner un ejemplo muy extremo, el Osasuna. Si mañana el Osasuna despide a Yago Barrasate y trae un entrenador combinativo, seguramente se va a encontrar con muchos problemas porque tiene una plantilla confeccionada con jugadores para otro estilo de juego y otro modelo de juego. Incluso, yo no creo mucho en sistemas de juego, no creo mucho en 1-4-3-3, porque al final eso es un dibujo que se hace cuando se saca de centro y luego después ya no tiene nada que ver, pero sí que creo en comportamientos y creo en identidad de juego y en sentir las cosas. Y creo que si tú no marcas desde arriba cómo quieres que tu equipo sea, vas a tener muy difícil elegir el entrenador correcto. Lo elegirás por otras cosas, pero no por tu modelo de juego. Es que lo veo básico, no sé cómo ves tú que lo marque, o sea, eso, que no puede haber un choque entre el perfil que tú has diseñado para un entrenador de jugadores y si echas al entrenador, pues otro que venga tiene que ser algo adaptado a ese perfil que has fichado. Bueno, yo creo que al final yo creo que hay muchos modelos de gestión. Estamos hablando de que obviamente para mí lo importante es el poner esa primera piedra. Yo creo que a lo mejor para otras personas no en ese sentido. Sí que es verdad que mi sensación es que en los últimos años sí que se tiene mucho más en cuenta esa primera piedra. Anteriormente a lo mejor no, porque se incorporaba pues, a algún entrenador concreto por los éxitos recientes o por situaciones así, y no había ese análisis profundo. Yo creo que cada vez sí que lo hay más, pero como digo, yo creo que aquí nadie, esto es un mundo, y que yo creo que es por lo que nos gusta a todos, es no hay nada claro ni nada concreto, ni nadie que te asegure que tiene la varita mágica. Entonces, yo creo que cada uno pues, es libre de cómo funcionar en ese modo de gestión, y yo desde mi humilde punto de vista sí que creo que, y pienso como tú en ese sentido. Yo, por ejemplo, o nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros a la hora de tomar la decisión del entrenador, me lo dijo un entrenador que al final nos decantamos por el actual, pero me lo dijo un entrenador, me dice, me gusta que todos los nombres que han salido somos del mismo modelo de juego. Y dije, hombre, no, hombre, no, eso no es. Yo, a ver, no sé cómo trabaja o cómo trabajan otros compañeros, pero para mí sí que es fundamental en ese sentido, porque yo pienso como tú, que también tienes el abanico de posibilidades de lo que hemos hablado, de que si tienes todos los perfiles, pero claro, es lo que hablamos. Si tienes, como pasa mucho en estas categorías, que tienes, o incluso en categorías profesionales, que tienes el límite salarial que está ahora
en el día a día de un club de fútbol, pues al final tienes que invertir tu máximo potencial o tus máximos recursos en los perfiles que vas a darle más potencial, en los que vas a utilizar mucho más. Pero bueno, yo creo que son formas de trabajar, todas son muy respetables y como te digo, al final es que esto, yo por mucho que te diga que yo creo que el camino a como yo pienso es así y con la ilusión y con la esperanza de que creo que puedo ganar muchos partidos, pues luego nunca se sabe. Luego los pierdes y parece que nada de lo que dices vale para Claro. nada. Bueno, de todas maneras, yo te digo que estoy muy en la línea con eso. De hecho, yo no creo ni siquiera que sea el director deportivo el que marque cómo tiene que jugar un equipo, porque eso va más con el sentir de, como tú has comentado antes, aficionados, la historia del club. Yo, por ejemplo, una cosa que cuando voy a los clubes me gusta saber es cómo ha sido exitoso el club en su historia. ¿Cuál ha sido la fórmula de éxito en el pasado para intentar ver si se puede replicar esa fórmula de éxito? Porque a lo mejor, como por ejemplo, Osasuna ahora ha vuelto un poco más para mí a las raíces de fútbol del norte vasco, un poco más directo, un poco más tal, y ahora es cuando está viviendo un momento bastante, bastante bonito. Yo pienso igual y te digo más, ya no solo en el entrenador o en el modelo de juego. A mí me gusta mucho analizar también el jugador. Ujú, No sé, por ejemplo, si no recuerdo mal, cuando en mis años en Sabadell creo que la mayor parte de la plantilla, y no me lo marcó o no lo marcamos, sino que veíamos que también era importante, el entrenador era catalán y el 60% de la plantilla era o de Cataluña o de muy cerca de Cataluña. ujú, ujú, Entonces, sí que es verdad que yo es lo que digo siempre, o sea, a más cerca estás al contexto o a la ubicación del club y a la idiosincrasia del club, ya no solo por el modelo de juego, tu adaptación va a ser mucho más rápida y seguramente te vas a sentir mucho más identificado y vas a tener ese sentimiento de pertenencia mucho más pronto que otros. Que luego hay todo tipo de casos, que hay jugadores que son de la otra punta y se sienten muy identificados con el club por sus valores. Pero yo a eso también le doy importancia. ujú. En cuanto también, volviendo al tema de la confección de plantilla, ¿cómo te gusta que sean a nivel de equilibrio las plantillas? ¿Me explico? Titulares, o sea, gente ya contrastada en la categoría maduros, gente, a ver, partiendo de la base de que en primera red te obligan a tener un mínimo de fichas sub-23, ¿no? Pero dentro de eso, que sea una mezcla de veteranos con jóvenes, que sea una gente de mediana edad, en torno a los 26, 27, 28, ¿cuál es en cuanto a la edad? Y luego también en cuanto a en los roles, es decir, titular o suplente, o dos tíos que compiten por ser titulares, o uno con un rol un poco más de titular y otro con un poco más de suplente. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, a ver, ahí vamos un poco también a lo mismo. Yo creo que también eso te puede, yo lo analizo también y me gusta analizarlo con la propiedad. Nosotros, yo llegué el año pasado y llevamos dos traspasos importantes de jugadores, dos Ujú, canteranos además. Entonces eso es un primer análisis, qué es lo que queremos ser como club en cuanto a si queremos ser un club que tenga plusvalías, que no tenga plusvalías, que queremos ya jugadores en su última etapa de formación, si queremos jugadores también para formar, si queremos un mix. ujú, Yo soy un partidario de tener un mix, pero también nosotros hicimos un análisis de lo que era la categoría y de los equipos que en los últimos 10 años tuvieron buenos resultados. ujú, Dentro de eso, marcamos una línea. A mí la línea que me gusta es una edad en la que, como te digo, que sea un mix, que obviamente el fútbol cada vez está siendo mucho más físico en cuanto a velocidades y en cuanto a lo físico, pero que con un modelo de juego como tenemos aquí de asociativo, aunque también asociativo vertical con el matiz de que podamos transitar, ujú, pues un poco ese mix, tanto luego también en la edad de jugadores que yo, como lo veo, aunque hablemos de jugadores de la categoría o el jugador, diría yo, veterano, yo ese jugador o esos jugadores también los quiero que tengan ese hambre por crecer. ujú, Y yo le doy mucha importancia o le damos mucha importancia aquí al perfil personal. Invertimos mucho tiempo cuando hacemos el ranking de jugadores por condiciones técnico-tácticas en saber exactamente cómo es ese jugador. En su día a día, en su vida privada, en sus buenos momentos, en sus malos momentos. Entonces, al final, yo creo que nosotros tenemos una media edad de 26 años y tenemos un
Yo creo que el jugador que más edad tiene, creo que es del año 90. No hay ninguno que supere el año 90. Entonces, bueno, un mix. O Sí. sea, el intentar un poco que no sea una plantilla súper joven, pero que sí tener unos perfiles que quieran ir creciendo en su carrera porque es lo que todos queremos aquí en el club. Ujú. ¿Y es mejor fichar siempre a los mejores jugadores en cada posición o quizás, como se habla mucho la del debate, a los más adecuados según el modelo que estamos hablando, el modelo de juego, la idiosincrasia del club, la cultura? A ver, y se me ha escapado lo otro de los roles. Yo le doy mucha importancia a los Ah, roles, ok. pero no los defino del todo. Me gusta que tener posiciones dobladas o jugadores que puedan cubrir posiciones, pero que se sientan partícipes de que pueden hacerlo, no tenerlos por tenerlos. Ujú. El tema, estábamos hablando de ahora. Antes, aprovecho para comentar lo de los roles y luego ya sigo con la pregunta que te había hecho. Los roles, claro, es que yo veo, por ejemplo, ventajas e inconvenientes siempre, entonces, ¿no? La ventaja de tener dos titulares es obvia, que tienes más calidad competitiva, los jugadores, si uno se lesiona, tienes una baja, el que va a estar, pues presumiblemente es un nivel muy parecido al que se lesiona, va a haber competencia en el entrenamiento. Pero por contra, eso puede llevar problemas a nivel de relaciones, ¿no? Yo venía así aquí a ser titular y no estoy jugando porque el otro está muy bien y el míster no le quiere quitar, o el míster le gusta más porque tiene una cosa que yo no tengo, que yo tengo diferente, y ahí puede haber roces, puede haber problemas, puede haber conflictos con el director deportivo, con el entrenador, con compañeros. Entonces, para mí es un tema delicado y yo realmente no sé si primo más el que sea que la cohesión y que el buen ambiente colectivo con las cosas claras del principio. Mira, tú vienes a ser el suplente de este, que no quiere decir, como tú has dicho, que no puedas coger el puesto si mejoras o si te adaptas muy bien al modelo de juego y al contexto, pero que tú sepas que tú partes como suplente. No sé si tú a lo mejor te ha tocado ahí ser un poco el malo de decir, oye, mira, tú vas a venir aquí y vas del banquillo. A ver, yo creo que cuando lo tienen muy claro, sí. Ujú. Pero yo creo que la obligación que tenemos es la de analizar eso también. ¿Qué Ya. comportamiento tiene cuando es suplente? ¿El revertir la situación o el no revertirla? Ujú. Eso yo creo que también es importante. ¿Qué comportamiento tiene cuando sale suplente? Ujú. Yo creo que Totalmente. una de las piezas mucho más importantes de una plantilla y que se le tiene que dar mucho valor a esas incorporaciones son los jugadores que salen de banquillo. No Totalmente. quiere decir que sean suplentes siempre, pero que cuando salgan de banquillo que te aporten y que no sea algo como que no te cambia nada el partido en ese sentido. Entonces, yo creo que al final ahí los roles, yo creo que la mayor importancia es que no haya más roles que posibilidades, sino que Ujú. cualquier rol se vea con la capacidad de podérselo quitar al otro, dentro de que en algunos casos pueda estar definido, y en esos casos sí los tiene muy claro, sí que hay que hablarlos, y yo entiendo que hay que hablarlo al principio, y luego sobre todo, lo que te digo, el que tengan ellos la capacidad de poder ir fluctuando, pero tú teniendo la información de cómo se comportan en cada momento. Ujú. Por ejemplo, la semana pasada con Alex Hernández, que es el entrenador de porteros del Guadalajara, que estuvo bueno, en Andorra, en Izarra, en varios sitios, él comentaba que a él personalmente, sabiendo que los porteros es un tema muy sensible, porque sí que los porteros o juegas o no juegas, no hay un portero que juegue 45 minutos o 50 y el otro que juegue el resto, a él le gustaba que fueran, o sea, que compitiesen cada jornada por jugar. Y si se enfadaban, pues ya él se vería la maña para desenfadarles, ¿no? Y también me hizo reflexionar porque claro, como en todo, tienes siempre inconvenientes, ¿no? y ventajas. La otra pregunta, José, que te quería hacer era el tema de fichar a los mejores jugadores, es decir, Así. siempre al que, digamos, el delantero que ha hecho 25 goles en el otro grupo de primera red, o a lo mejor un delantero que ha hecho menos goles, pero que puede aportar más al modelo según lo que habéis determinado vosotros. A ver, yo creo que eso es una reflexión muy profunda, pero que también se puede resolver muy rápido. Si es Vale. muy bueno, es muy determinante, entonces vamos a ficharlo. Ese asunto. Si no tiene tantísimo nivel, como suele pasar en el sentido, porque si tiene tantísimo nivel estaría en categoría superior, Ujú. vamos a fichar al jugador que sea el adecuado y que tenga un nivel. Entonces, dentro de eso, yo lo que veo es que depende el nivel de ese jugador. Yo soy muy partícipe
de analizar al jugador más allá del nivel, de lo que le vamos a pedir o lo que le va a pedir el míster o lo que se va a encontrar aquí o lo que va a ver muchas más veces esas situaciones. Si es un perfil mixto, si es un perfil muy concreto, pues yo creo que lo importante es eso. Para mí, en ese matiz, luego está el contexto de plantilla. Tienes toda la plantilla hecha y te falta algo. Te falta un destornillador. Y te ofrece un alicate que es la hostia. Pero, hostia, yo ya tengo mi alicate. Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Qué depende? Claro, eso es difícil de medir. Y yo creo que eso sí que es importante, pero porque luego ya entra lo que hemos hablado. Tú tienes una plantilla casi confeccionada con 2 alicates, te aparece un tercer alicate, los roles. Eso sí que ya entraríamos ahí también, por ejemplo, el tema de los roles. Pero obviamente volvemos a lo mismo. O sea, el problema que yo veo es que es lo que te digo, que en la categoría en la que estamos o en categorías inferiores o hay perfiles muy concretos o hay perfiles muy mixtos y los niveles son muy parecidos porque el nivel de competitividad es muy alto. Entonces es mucho mejor tener un nivel el más alto que puedas, pero que haga o que sea del perfil de lo que se va a encontrar en el campo. Y a la hora de jugadores que tú tienes en tu equipo y que te gustaría conservar, pero sabes que puede ser difícil porque acaban contrato, porque han hecho una buena temporada y le van a llamar de otros equipos más potentes económicamente y demás, ¿cómo gestionas el reemplazo de ese alicate que te funciona tan bien que estabas comentando? Bueno, a mí me gustaría meter también un poco lo que es también el tema de, más allá del análisis nuestros, ahí sí que nosotros tenemos con la lista de datos unos perfiles muy, muy marcados, donde cada X jornadas vamos sacando o él va sacando informes de todos los jugadores de las categorías que estamos analizando, siempre y cuando hayan esos datos. Que en estas categorías no son del todo fiables, pero que depende el perfil, pues sí que hemos intentado ahí encontrar un punto intermedio de lo que queremos y sí que nos da una visión que consideramos que es interesante. Y ahí son situaciones en las que lo que intentamos es un poco eso, es un poco el analizarlo a raíz de ese perfil y luego el intentar imaginártelos. Eso, o sea, no sé, si te ha funcionado muy bien uno, ese uno va a ser siempre uno, pero ese perfil puedes encontrar seguramente un perfil parecido en el mercado. ¿Cómo? Viendo o teniendo información de muchos jugadores a nivel de visionado de vídeo, y si encima les pasas el filtro o haces un análisis a nivel estadístico, yo creo que te va a dar mucho más sentido a lo que ven tus ojos, o por lo menos es una información añadida. Yo para mí es la parte más difícil de la dirección deportiva y del scouting, es el ser imaginador de rendimientos, que eso lo escuché una vez cuando en una ponencia, imaginador de rendimientos. Y lo has comentado tú al principio de la charla, es que un jugador que te ha rendido fenomenal en un contexto determinado puede llegar a otro contexto y rendir muy mal y ser un gran jugador. Por ejemplo, se me ocurre ahora viniendo a la mente porque me gusta mucho el Sevilla, ¿no? Y ahora te hablaré del caso de un caso del Sevilla. Hablando de jugadores como estos, Ocampos viene de jugar en el Sevilla a un nivel altísimo, va al Ajax y por lo que sea, pues no encaja. Vuelve al Sevilla y otra vez un rendimiento superlativo. Ocampos es mal jugador nunca, porque ha tenido un mal rendimiento en un club. Y imaginar a un jugador en un contexto, por ejemplo, tú ahora ves a un jugador del Mérida, se me ocurre, imaginártelo en León, con lo que implica ya solo, y es lo que hablábamos de que hacéis, que lo profundizamos ahora, hacéis una captación del jugador y hacéis un informe también del tema personal, hábitos de vida, cómo es en su vida personal con la gente, en el vestuario, ¿no? Intentáis analizar todos esos componentes, pero es que puede condicionarle mucho vivir en una ciudad con menos sol que otra con más sol. O puede condicionarle que el campo esté la hierba más alta o más baja. Yo que sé, hay mil cosas que condicionan que un jugador pueda rendir. ¿Cómo intentas minimizar ese error de rendimiento? ¿O cómo es la fórmula para imaginar? Que hay muchos casos. Por ejemplo, lo que dices del clima. Pues por eso, por ejemplo, uno de los parámetros que utilizamos es el tema de que sean cercanos a la provincia de León. O sea, yo creo que cuanto más cerca estás, o si has estado anteriormente y conoces, más tu aclimatación va a ser mucho más rápida. Yo creo que no hay patrones fijos, en el sentido de que no, un jugador funciona bien en equipos del norte y en equipos del sur se termina. Yo creo que no, yo creo que no existe, yo creo que depende. Los roles también, yo creo que si va de rol de suplente no te va a rendir, si va de rol de titular sí te va a rendir. Yo creo que es otro patrón. El momento de la carrera deportiva.
no sé, Totalmente. yo siempre, antes de firmar al jugador, hablo con el jugador. Ujú. Aunque tenga elegido ya quién es el jugador, a mí me gusta hablar con el jugador y muchas veces son conversaciones incómodas de lo que se va a encontrar aquí. O cosas malas que me han llegado y generar compromisos. Ujú. Y luego, contextos. Mm, Nosotros jugamos con este modelo de juego, puede haber jugadores que juegan en ese modelo de juego. Nosotros tenemos un club con una exigencia X, voy a ver con jugadores que tengan ese modelo de juego y esa exigencia X. Ujú. E intentar a partir de ahí un poco. Y luego lo que te digo, el momento del jugador también es muy importante. Vengo de hacer 2 años malos, quiero seguir enganchado en un proyecto ilusionante, hablas con el jugador, lo conoces, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo de venir por muchísimo menos con un contrato por objetivos. Sí. También son situaciones que pueden ser interesantes. También son situaciones que pueden ser interesantes. Siempre y cuando, obviamente, lo que te digo, todo lo que es el tema personal, cabeza amueblada, familia estable, o no familia, pero ser un profesional Ujú. y seguir, pero que todo eso también vaya un poco en la misma línea. Pese a todo eso, luego llegan. Es que esto es lo que tiene el fútbol. No te asegura nada, Mm. nada de. Sí, sí. Luego también, José, creo que hay una parte importante y creo que también puede ser un rol del director deportivo, sobre todo a este nivel, porque en la Premier esta posición de la que te voy a comentar ya existe como, como un puesto de una persona trabajando a tiempo completo, que es que el director deportivo ayude al jugador a que todo lo que no es fútbol sea lo mejor posible para que luego él saque su mayor rendimiento. En este caso, por ejemplo, Monchi, creo que es uno aquí en España de los grandes exponentes de esto, de va a buscarle al aeropuerto, le dice, le llevan sé qué, la casa, el coche, qué color tienes que vestir, que no, por tema del Betis, él comentaba que les decía a los jugadores que no cogieran nunca un coche verde, porque claro, un tío de Sevilla con un coche verde van a decir que es del Betis. Pues todo eso, él estaba muy encima de eso. No sé si tú también intentas trabajar ese aspecto. Bueno, yo más que a lo mejor en pequeñas cosas de esas, porque no sé si es porque yo creo que sí que le doy importancia, porque sí que me gusta darle importancia un poco a todos los detalles. Ujú. A mí sí que me gusta recibir al jugador, cuando hacen revisiones médicas estar con ellos, hablar si ya tienen en casa o Ujú. no. Nosotros tenemos una persona que se encarga un poco de ayudarles con el tema de pisos, con el tema de sitios para comer, con el tema cuando vienen los familiares, pues ayudarles con el tema de los hoteles. Yo, sí que estamos muy encima de eso, para hacerle, pero más por una situación de hacerle la vida más sencilla, de entablar una relación y de que no se tengan que preocupar por cosas externas para que funcionen en lo interno. Luego también, obviamente, pues yo o aquí somos muy de la opinión de cómo ahora sí que se está funcionando mucho en la élite con esos extras. Ya no Ujú. solamente a nivel de mejorar a un jugador con el tema del vídeo, sino también mejorarlo con el tema de pequeños ejercicios al finalizar un entreno y ayudarles en esas pequeñas situaciones que tienen que mejorar, que a lo mejor son 5 minutos, pero se las van a encontrar en el partido y tienen que tenerlas muy, muy claras. Y luego fuera de eso, pues yo sí que es verdad que soy una persona que está prácticamente todos los días en el entrenamiento, que soy cercano, me apoyo mucho en el cuerpo técnico porque no me gusta entrar en el territorio del cuerpo técnico, pero sí que si veo algo que no sé, que creo que es necesario y no lo puede resolver el cuerpo técnico, sí que entrar para no dejar. Al final esto, lo digo, somos mucha gente en el día a día y toda la gente en el día a día hasta que nos conocemos o hasta que tenemos Ujú. cierta estabilidad en todo eso, pues a lo mejor pueden pasar pequeños detallitos que nos pueden sentar mal y que por no comentarlos en el momento, cuando puede ser perfectamente una tontería, pues se puede hacer la bola mucho más grande. Ujú. Interesante, interesante porque al final yo, como te comentaba antes, o sea, creo mucho en el director deportivo, también, como hablamos mucho del entrenador, facilitador de contextos, totalmente el director deportivo en lo suyo y en otras cosas tiene que ser igual, tiene que intentar que el cuerpo técnico esté cómodo, que los jugadores estén cómodos, que haya buena conexión, que haya buen ambiente y tiene que estar pendiente, aunque no, como tú dices, no ser protagonista dentro de ese vestuario, pero sí que, bueno, pues estar pendiente de todo lo que pase, tener información, que al final la información, imagino, ¿no? En este mundo es poder. Totalmente. Para mí la información es lo que te he dicho antes, Juan. Cuanto más tengas, si la puedes abarcar y la puedes entender y analizar bien, es un porcentaje añadido que te ayuda a minimizar el riesgo de error. Ujú.
¿Qué importancia tiene el entrenador en la confección de la plantilla? Hemos hablado un poco de esto, me has comentado un poco. Realmente, que él pone perfiles y él pone jugadores. Si él viene con un jugador y te dice, mira, este jugador me rindió en el último equipo con el que estuve, confío mucho en él, creo que nos puede dar mucho. ¿Tú lo firmas sin haberlo visto? ¿Pasa un filtro previo tuyo? ¿Pasa un filtro de datos? ¿O cómo lo hacéis? Pasa el filtro que todos los jugadores pasan, ya sea de visionado, sea de datos o el del perfil que pensemos que sea necesario en ese momento. Al final, yo no tengo ningún problema en hablar de nombres, ni tengo ningún problema en que, y es totalmente entendible. Al final, esto es como todo. Yo voy a trabajar el día de mañana a tal sitio y si Claro. estoy contento con la lista de datos, intentaré traérmelo. Podré o no podré. O la chica que viene a limpiar a casa o la pizzería a la que voy todos los días, pues al final siempre intentas relacionarte y rodearte de lo que te está funcionando y de lo que te da buen rendimiento. A partir de ahí, lo que digo, a mí nos hablan de algún nombre en concreto y nosotros, perfecto, mister, lo analizamos y lo vemos. Ujú. Pero es lo que te Interesante. digo, al final la decisión es nuestra y obviamente es lo que te digo, yo le doy mucha importancia a lo que dice el entrenador en cuanto a los porqués. Ujú. Creo que al final es un error que un director deportivo, como tú bien dices, firme a alguien sin saber, simplemente basándose en la palabra, que no es desconfianza, pero, o sea, tienes que saber que estás firmando, porque eres tú el que firma, el que negocia, el que acepta, el que da la bienvenida. Y mañana a lo mejor el entrenador no está, pero tú tienes que convertir a ese jugador si firma 1 año, 2 años, lo que sea, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Otra reflexión que me gustaría plantearte es que el otro día estoy leyendo un libro precisamente sobre Monchi. Y hubo un dato que me dejó un poco frío de cuando estaba del nido de presidente, que dijo que el 90% del presupuesto del Sevilla, de todo el club, era para la primera plantilla, para sueldos. A mí eso me pareció una barbaridad, porque me parece un suicidio. A ver, quizás al Sevilla, con lo bien que le ha ido, pues no se puede decir que ha sido un suicidio, ¿no? Pero para cualquier otro club, me parece un suicidio que el club imita tanto recurso en los jugadores del primer equipo, por una razón. Primero, porque creo que se puede sacar muy buen rendimiento sin llegar al máximo presupuesto que tienes tú para la primera plantilla, con lo cual te puedes recortar de ahí y meterlo en otras áreas. Y segundo, porque creo que al final si tienes, a lo mejor con una plantilla media en cuanto a presupuesto de la liga, pero con una base de recursos, con un equipo de scouting bien trabajado y bien completo, que funcione bien, con una cantera muy buena que te nutra de jugadores que van a cobrar menos porque son más jóvenes o que puedan participar en un momento, con más aficionados que te puedan generar pues, un ambiente realmente de presión dentro de tu estadio. Creo que eso te puede llevar al éxito deportivo sin ser algo que cueste tanto dinero como que al final un jugador de lo que cobra un jugador en el Atlético de Madrid es lo que se destina en sueldos a toda la cantera. Entonces me parece que es un poco un suicidio. Si el momento que te va bien, te va a ir súper bien y si sale bien la apuesta, que es una moneda al aire, pues genial, pero si sale cruz, estás jodido. Y yo creo que se han endeudado muchos clubes con esto. A ti, no sé si tú tienes participación en los presupuestos. ¿Cuál es tu visión sobre estos? ¿Depende de ti, no depende de ti? Si dependiera de ti, ¿destinarías tanto o realmente destinas mucho o no destinas tanto en sueldos? Bueno, ahí, como he dicho antes, nosotros tenemos que tener la autorización o, por decirlo así, Dirección General nos dice los recursos que tenemos. Sinceramente no sé exactamente qué porcentaje es o qué porcentaje no es, pero un poco al hilo de la reflexión que tú dices, al final estás hablando de la época del nido y es un poco a lo que hablábamos antes de un fútbol y de otro fútbol, que es Ujú. el mismo fútbol. Y yo, hay cosas del fútbol anterior que echo de menos porque se están modernizando y se están dejando perder la esencia un poco de que el delantero vaya al primer palo, de que el delantero sea bueno en situaciones de remate en contacto, de todo ese tipo de cosas que a lo mejor ahora no se trabajan tanto como se trabajaban antes, o el tema defensivo por en situaciones del fútbol anterior. Y yo creo que en esto, yo creo que los pasos que está dando el fútbol es una profesionalización de todo este tipo de cosas. Ujú. Y yo lo veo positivo, yo lo veo positivo. ¿Que a más dinero es más dulce? Depende cuánto más dinero. Yo creo que al final también hay franjas. Ujú. ¿A menos dinero es más complicado? Totalmente. También depende del contexto y depende de la franja de cuánto se requiere a menos dinero. ¿Que algo equilibrado es mucho mejor?
Yo creo que al final, yo creo que a la hora de planificar tienes que ser responsable con los recursos que tienes. Pero a partir de ahí ya estaríamos hablando más de una gestión económica que no de una gestión deportiva. Yo lo que sí que veo, como te digo, es que en los últimos, te diría que en los últimos 6, 7 años se están dando pasos para que los clubes les den importancia a generar cosas más allá de plantillas y darle valor al club en sí. Y yo eso lo veo muy importante y muy bonito también, porque creces en todo tipo de áreas, en instalaciones, en infraestructuras, en organigramas, y se le da importancia un poco a esa profesionalización que yo creo que en los últimos años está evolucionando para bien. Sobre todo yo creo que cuando tú recibes seas el presidente, el tesorero, el director deportivo, el director general, el que decide la partida presupuestaria y cuánto dinero se destina a cada cosa. Si tú coges y tienes un presupuesto de club, de la cultural, vamos a poner 3 millones, no sé cuánto será, me lo invento, puede que sea muchísimo, puede que sea muy poco, 3 millones de euros al año en todo el club, hablo de empleados, hablo de todo, y tú destinas 2,5 o lo que sea a la primera plantilla, tu mensaje que estás lanzando es, a mí me da igual el club, ya no te digo, no digo que sea el director deportivo, me da igual el club, yo veo mi carrera, que el equipo sea el mejor posible y tenga el mejor presupuesto y pueda acceder a los mejores jugadores y pagarles lo máximo, pero no me importa el crecimiento del club, me importa mi crecimiento de carrera, de que yo pueda hacer un par de temporadas buenas y luego proyectarme. No me importa dejar, como tú dijiste en Sabadell, unas buenas estructuras, una buena metodología, unos buenos profesionales. Yo, por ejemplo, veo segunda ref, equipos de barrio o de pueblos pequeños, de ciudades pequeñas con un presupuesto limitado, pagando, no sé, 3.000 euros a un jugador. Y yo digo, joder, es que esos 3.000 euros o los podrías tener a 3 empleados o 2 empleados más que fueran o pagar mejor a los entrenadores de la base o a un montón de cosas que te van a hacer crecer indirectamente, ¿no? Ahora, al final yo creo que todo depende de lo bien que te vaya. Claro. Y pa' manda. No, pero es lo que te digo, yo creo que se están dando pasos hacia lo que estamos hablando. Yo creo que se están dando pasos y yo creo que ahora mismo en el límite salarial de los ingresos que tienen tanto en primero como en segunda, yo creo que es no sé si es el 60% de lo que se ingresa o un porcentaje muy cercano. Y yo creo que hay un 15 o un 25 que se tiene que destinar a infraestructuras y organigrama y yo creo que al final eso también es importante. Pero al final volvemos a lo mismo. Si tú tienes un modelo de gestión y te está funcionando y aunque lo veas que tiene riesgo, te está saliendo bien, claro, en el momento en el que no te sale bien dices, joder, Sí. pues a lo mejor me tendría que haber guardado algo más para el mercado de invierno, por ponerte un ejemplo. Pues esto Sí, sí, sí. Está claro que al final el resultado manda mucho y también los proyectos deportivos pues tienen la urgencia de tener resultados rápido y lo antes posible. Y para eso cuanto más dinero tengas en el bolsillo puedes acceder a más cosas. Antes de pasar al bloque del entrenador, que ya es como te comentaba un poco el último, porque hemos hablado de todo tu trabajo en la dirección deportiva, casi todo. ¿Cómo gestionas el tema de la cantera y del filial? Creo que tenéis un filial que está en tercera división, si no me equivoco, el Júpiter Leonés, ¿verdad? ¿Cómo gestionáis, trabajáis las posibles incorporaciones a nivel de hacer pretemporada, de que falta un perfil, en vez de buscarlo fuera, tengo este perfil? ¿Trabajáis en coordinación con el coordinador, con el director de metodología? ¿Cómo hacéis eso? Bueno, aquí en este caso trabajamos en relación con el director de la cantera. Ujú, Nuestra prioridad es potenciar y promocionar a la gente de León. ujú, Y luego sí que es verdad que con el visionado de la Secretaría Técnica un poco de la cantera y con jugadores que nosotros también hemos visionado y que consideramos que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo para que estén un poco a caballo entre los dos equipos, pues sí que a lo mejor hacemos esfuerzos por chicos de fuera. Pero es lo que te digo, yo lo trato con mucha naturalidad porque al haber estado trabajando tanto en cantera como en fútbol profesional, para mí la cantera es una herramienta y una alegría que salgan chicos desde abajo y obviamente si están preparados hay que hacerles sitio. O sea, el año pasado
En la primera plantilla, que había jugado muy poco en los últimos años, estaba Perkan y después de un año se ha ido traspasado al Fútbol Club Barça B. Entonces, bueno, es creerlo, es verlo, es tener el conocimiento y luego dentro de todo eso, pues el darle esas oportunidades que no es solamente que te suban y que lo hagas bien, sino a la hora de planificar que tengas el hueco en cuanto a lo que hemos hablado de los roles y que te lo ganes. Pues dentro de eso, en cantera se está haciendo un trabajo espectacular. Este fin de semana pasado estuve viendo el filial, por ponerte un ejemplo. Me gusta ver un poco cómo van evolucionando los jugadores desde abajo para si tenemos alguna baja, el tirar de jugadores para arriba. Y este año, por ejemplo, en la planificación sacamos el año pasado un central cedido, lo hemos renovado 3 años, ha hecho la pretemporada un pivote defensivo y lo hemos renovado 3 años también porque se ha merecido estar con licencia de primer equipo. Y como yo digo, a mí no, yo no me considero, dentro de que obviamente me guste hacer plantillas simplemente que por traerlo de fuera es mejor que teniéndolo dentro y sacándole el rendimiento. Sabadell, hicimos debutar en segunda división a David Astals, que ahora es un jugador que les está dando mucho, que venía de un Liga Nacional de subir a División de Honor. Sergi Altimira, que está en el Betis, es un chico que estaba en ese Liga Nacional, que ascendió a División de Honor. El primer año lo cedimos a un tercera división, lo analizamos en tercera división cómo competía, le hicimos sitio en la plantilla del año del primera ref en el Sabadell y lo renovamos. Y al final cada uno tiene su camino y tiene su proceso. Lo importante, como digo, es seguirlos, ver si están preparados o no, ser claros si no están preparados, como igual, porque es mucho más difícil, pero también es importante decirlo. Y a partir de ahí, luego si los ves preparados, hacerles el hueco para que se puedan ganar el competir. Hay que ser valiente, pero también hay que tener un trabajo previo, que es lo que tú comentas, bien hecho los deberes para que luego conozcáis todo perfecto al jugador. Hablamos ahora del entrenador. Me gusta porque me siguen muchos entrenadores. ¿Qué cosas te llevan a elegir, a decantarte por un entrenador o por otro? Dejando al lado el estilo, porque entiendo que como tú comentas, a todos los que tuviste en la terna para como entrenador de la cultural, eran un estilo de entrenador similar en cuanto a juego y entrenamiento y demás. ¿Qué te hace decantarte por uno o por otro? Y ya te hago la siguiente y última pregunta de los entrenadores, que es, ¿por qué despides, es que lo has hecho alguna vez, a un entrenador? A ver, yo sinceramente, a mí hay mucha gente que me ha dicho, bueno, en Sabadell éramos un modelo de juego muy ofensivo y el León, la verdad es que el año pasado éramos un modelo más de transitar y este año somos un modelo más asociativo, pero que también sabe transitar. Y a mí me han englobado muchas veces con el modelo con el fútbol ofensivo. A mí lo que me gusta realmente de mi trabajo y de fútbol en sí, igual que hablamos de los perfiles, hablar también de lo táctico en ese sentido. O sea, analizarlo todo muy bien, pero sin decantarme realmente porque algo sea mejor o peor. En el Levante teníamos un modelo de juego que éramos una roca defensivamente, que defendíamos en bloque bajo, que celebrábamos cada duelo individual. Entonces, al final, yo lo que intento analizar, como te he dicho, la idiosincrasia y dentro de la idiosincrasia, analizar la categoría, como hicimos un análisis como te he dicho, los últimos 10 años de segunda B, de primera ref, para ver un poco qué clubes habían funcionado, con qué modelo de juego, con qué estructuras, con qué media edad, con qué número de jugadores en cuanto a las categorías, a que vengan de segunda A, vengan de categoría inferior, vengan de tercera división, con qué sistemas también incluso, y luego analizar nuestra idiosincrasia. Entonces, dentro de todo eso, marcamos un perfil. Lo marcamos y a partir de ahí hicimos
a lo mejor te es una exageración, pero creo que el primer listado eran, no sé, 40. Qué barbaridad. Pensé que me ibas a decir 12 o 13. No, luego sí que es verdad que de esos 40 lo cerramos tanto, se nos quedó en 12 o 15. Y luego nos entrevistamos con los 5 que más nos gustaron, con los 5 que pensábamos que eran los adecuados, y elegimos a la primera opción que es el entrenador que tenemos actualmente. Y perdona, José, que te interrumpa. O sea, teniendo todo lo que ponéis en la balanza a favor y en contra, y sabiendo que son personas que su estilo de entrenador es similar, ¿qué te hace decantarte por uno o por otro? A lo mejor es a nivel de feeling personal, es a nivel de trato con el vestuario, valores, un poco qué es lo que... Pues aunque parezca una tontería, es lo que te digo, lo de los valores para mí es clave, lo primero de todo, los valores. Y luego te diría que dentro de, sé que repetirlo, pero lo de la idiosincrasia es clave. Para mí. O sea, ¿qué contexto se va a encontrar aquí una persona? Va a tener que dar ruedas de prensa, hay mucha repercusión de medios, va a tener que tratar con jugadores que vienen a lo mejor en un estatus o en otro, va a tener que entender la idiosincrasia de León, o se tiene que adaptar a vivir en León, a qué repartición de grupos para depende de qué fútbol o qué no fútbol, o qué contextos o qué no contextos. A mí sobre todo lo que me gusta es que lo tenga todo muy... O sea, a mí improvisar me gusta que improvisen los jugadores. Pero me gusta cuando veo los entrenamientos el que hay una línea de trabajo. Sí, entiendo. Entonces, dentro de esa línea de trabajo, yo creo que cada vez está evolucionando mucho más esa metodología, pero para mí lo importante, como te digo, lo primero, los valores, cómo es a nivel personal, la idiosincrasia, más allá de que por su perfil personal pueda adaptarse a lo que le va a demandar a él como persona el sitio donde va a ir. Y sobre todo a nivel de lo que es metodología, de lo que es entrenamiento, de lo que es, sobre todo que sea, pues, o sea, que obviamente hasta que no lo tienes en el día a día no sabes cómo es exactamente, pero a mí lo que me llama mucho es que realmente tenga un plan, o sea, tenga una estrategia. Esa estrategia puede variar, obviamente, depende del rival, puede variar, depende de tal, pero que en ese sentido no sea algo como, no, bueno, no, o sea, con un plan concreto en ese sentido. Entiendo. Y luego, ¿qué te hace, cuándo te das cuenta de que es el momento de que ese entrenador ya no tiene que seguir porque crees que ha terminado su ciclo? ¿Es un tema de resultados? ¿Es un tema de que ves que el equipo realmente en el campo no muestra lo que el club quiere mostrar? ¿Es una mezcla de ambas? A ver, yo la verdad es que en ese tipo de situaciones, lo primero obviamente es que tienes que analizarlo todo muy bien, porque como te digo, estás hablando, como hemos dicho con el tema de los jugadores es lo mismo, estás hablando de profesionales y de familias y de personas. Creo que al final tienes que analizarlo todo y si realmente lo crees, creo que hay que hacerlo porque cuando llegas a ese punto es porque realmente te está jugando algo muy claro y si no confías, no, yo soy de las personas que si tengo algo claro voy hacia adelante con respeto y con educación, pero no me gusta que si tengo algo claro el estirar el problema. Y yo creo que el tema de tomar esa decisión o no, yo creo que es una mezcla de ambas. Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, yo más allá del resultado analizo muchas situaciones en el partido, pero porque, como te digo, veo el día a día desde que soy director deportivo, he visto, yo te diría que prácticamente todos los entrenamientos. Entonces, al final son pequeñas cosas y es un análisis muy, muy, muy profundo de que el día a día a lo mejor no es igual, de que el plan de partido no se lleva a cabo, por qué no se lleva a cabo, de que el perfil de los jugadores que a lo mejor se están utilizando no va con el plan de partido.
o sí va con el plan de partido, pero no se lleva a cabo ese plan de partido porque no se ha trabajado a lo mejor como tal, que la actitud del día a día o que el ambiente del día a día a lo mejor no es tan positivo, que no hay soluciones durante los partidos, porque yo creo que al final que esa relación con el entrenador, él mismo, pues a lo mejor lo ves que está, que no consigue dar con la tecla y no sabe por qué no da con la tecla. No sé, al final yo creo que, yo personalmente como lo veo, creo que en todos los aspectos hay que ser, o es un poco como yo pienso, ¿eh? O sea, que luego todo es respetable, pero si se dice en el momento que toca y en el momento adecuado, yo creo que se puede decir todo tipo de cosas en el fútbol. Me ha gustado mucho porque me gusta que la gente al final sepa que trata con personas y que es una decisión muy, muy a tomar en conciencia. Hay veces que no se toma en conciencia y que hay entrenadores que en la jornada 5 están fuera, que tampoco han tenido tiempo para poder trabajar. Bueno, o sí han tenido tiempo para poder trabajar, pero que me parece dejarse llevar mucho por los resultados. Me alegra saber que tú no te dejas, intentas aislarte del resultado. Al final la gente siempre te va a criticar si cuando es un entrenador, porque cuando está jugando mal, habrá los que digan, es que la ha echado porque está jugando mal, pero el equipo no, o sea, perdón, cuando pierde. La ha echado cuando pierde, pero el equipo juega muy bien. Y si lo haces al revés y cuando estás ganando, el equipo juega mal, pero gana, y entonces le echas, dices, no, es que el equipo juega mal, pero estamos ganando, ¿para qué le echa? Para cambiar. Siempre va a haber gente que critique, entonces que la decisión se tome con todas las cartas sobre la mesa, con todo el análisis y sabiendo que despedir a una persona es duro y que es un tema personal. Totalmente. Luego, vamos a ir ya cerrando un poco la charla. Yo te digo que es el día que más temas y más preguntas tenía apuntadas de antemano. Pero bueno, como hemos tocado prácticamente todo, me gustaría preguntarte por dos agentes externos de lo que es el día a día del club que pueden servir para bien o para mal en el día a día de un delantero deportivo. La prensa y los aficionados. La prensa la has utilizado en algún momento para poder, digamos, no sé decir manipular, pero gestionar un poco el fichaje de un jugador. Por ejemplo, vas detrás de un jugador, el agente pues no está, va en una posición en la que se cree que está superior al club y tú sueltas que estás interesado en un mismo jugador en otra posición para que se hable de eso, quitar el foco. No sé si eso alguna vez has llegado a utilizarlo. No, a mí cuando estoy en situaciones de operaciones intento ser muy, muy discreto en ese sentido. Sí que obviamente en el contexto en el que lo que hemos hablado, ¿qué prefieres? ¿No exigencia o exigencia? Yo prefiero exigencia. Entonces, en contextos de exigencia hay muchos medios y tienes que ir con pies de plomo, pero yo creo que al final la prensa es algo positivo en cuanto a que obviamente cuando van mal pues lo reflejarán y cuando van bien pues lo reflejarán. Lo único que simplemente es que sea una relación de respeto y que obviamente cuanto más se hable de todo el club, yo creo que es positivo para todos en el club. Pero en cuanto se hablan de operaciones, yo te diría que máxima discreción. Porque yo sí que, a ver, claro, es otro nivel, ¿no? Y otro contexto, pero sí que he visto que en muchos momentos en primera división, en fichajes de direcciones deportivas de esos equipos, que sí que pues lanzan un falso rumor sobre un jugador para que el otro piense que tiene más opciones, o me imagino que tú a lo mejor te harás sentar a negociar con un jugador, un representante, en una actitud un poco de, bueno, me interesas, pero no tanto, aunque luego estés muriéndote por dentro, de decirle, mira, estoy deseando que vengas al equipo, pero yo te voy a decir, mira, tengo más opciones para no condicionar tanto y ponerte en una posición tan inferioridad. Ahí entraríamos en algo más que en el bloque final de la charla, creo yo, porque al final hablar de tácticas o de modelos de negociación, yo ahí lo que sí que te diría es que, por ejemplo, antes de acometer o de empezar yo tengo el plan trazado en ese sentido porque creo que es muy importante que no te pille desprevenido. Pero a nivel de prensa en esas operaciones yo te diría que no es. Y a nivel de agentes o hablar con otros clubes, con otros, ¿has utilizado eso también a tu favor? Por ejemplo, decirle,
Por ejemplo, yo una cosa que sí me gustaría si fuese director deportivo es enterarme de todos los jugadores, de todos los equipos que pueden estar interesados en ese jugador, para que si luego el representante me siento con él o el jugador me siento con él y me dice, no, es que le han llamado de tal equipo y yo sé que ese equipo no le quiere, pues que no me la meta doblada. No sé si también tú intentas buscar esas cosas con representantes. Que al final también depende del jugador. Claro, me imagino que... Al final depende el jugador, al final depende. Yo lo que sí que tengo muy claro es que que para mí los agentes pues yo como lo veo, son como elementos de ayuda, porque obviamente van a intentar mirar lo mejor para el jugador, y si nosotros somos lo mejor para el jugador, yo creo que vamos a estar cerca de poder llegar a un punto de encuentro. Y luego el intentar ser claros y profesionales en ese sentido. O sea, yo intento siempre que obviamente sea el beneficio para el club, pero que también sea una situación en la que todos nos quedemos contentos en ese sentido. Entonces, sí que es verdad que es lo que tú dices, el tener información de cómo o de intereses o de... Depende. Depende. Sí, puede que no te haga falta. Si es una de las últimas opciones y estás viendo y... hostia, lo quieren estos 4, yo tengo 3 opciones por delante, estoy negociando con la primera, pero no quiero que se me caiga esta, ni pues... Pero no sé, también depende, pues eso, yo me pongo en la piel de un agente y ¿por qué te voy a decir a ti qué ofertas tienen? Porque realmente quiero ir contigo. Claro, claro. Sí, hay un juego de negociación que eso da para otro podcast, de las mentiras, las cartas escondidas, de los faroles, de todo eso para cada uno. Yo al final siempre, Monchi, hice una cosa que creo que al final me imagino estará de acuerdo, que es que de la reunión de un fichaje o de cualquier cosa tienen que salir las dos partes con la sensación de que las dos partes han encontrado lo que buscaban, porque también el fútbol da muchas vueltas y si tú en algún momento, vamos a decir, no estafas, sino que te aprovechas de una condición de un jugador, el representante te la guarda y luego con otro jugador a lo mejor. Te he dicho que yo creo que dentro de que el club o de que tú representes al club, en el sentido de que el club tiene que ser el mayor beneficiado en el sentido de poder fichar a ese jugador, yo creo que todas las partes tenemos que ver el lado positivo y ganar algo. ¿En qué sentido? Eso ya depende de esa valoración, porque al final es lo que tú dices, es que luego te vuelve, es que de una forma o de otra luego te vuelve. Y dentro de que es muy grande hay veces que es muy pequeño. Y son situaciones en las que obviamente tienes que... O sea, el tema de un fichaje es una situación tan complicada que cuando lo llevas a cabo y cuando ya realmente estás en el proceso de cerrarlo, obviamente que van a haber dificultades, pero esto es como en la vida, pues no todo va a ser alegrías, pero que en el momento concreto todos veamos el lado positivo y no veamos muchas más cosas negativas que positivas. Y la última pregunta, José, de la charla. El otro agente externo que te hablaba antes, aparte de la prensa, son los aficionados. ¿Los aficionados tienen razón por lo general o por lo general no tienen razón? Yo es lo que te digo, en las experiencias que he vivido, obviamente los aficionados juzgan de lo que ven y de la información que tienen y de lo que ellos consideran, pero al final, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier club con sus aficionados de cara son mucho mejores. Entonces, al final, yo creo que los aficionados siempre están ahí, lo que hay que intentar es darles. Ellos te van a dar seguro mucho más, muchísimo más. Y que yo creo que independientemente de la información que manejen o no, ellos son los que van a estar siempre al lado del club. Entonces, ¿tienen razón siempre? Yo te diría que seguramente sí, porque al final ellos, o sea, está claro que cuando trabajas en un club, o yo como lo veo, yo lo intento hacer mío al 100%. O sea, tanto para bien, en todas las áreas o para mal, yo lo veo como si fuese algo mío, con un sentimiento de pertenencia que intento inculcar a todo el mundo que me rodea. Pero al final un aficionado es el club de toda su vida. Pues siempre va a querer lo mejor para el club. Nunca he visto nada malo en ese sentido, dentro de que obviamente pues cuando se pierde, pues la gente
Sí, pues está enfadada, es que es normal. Claro. Pues esto es un poco como dicen, como la frase la has dicho tú un poco, como lo del cliente siempre tiene la razón, pues un poco con el aficionado siempre tiene la razón. Al final, estoy de acuerdo contigo que obviamente ellos no conocen el trabajo muchas veces que hay detrás y no están en el día a día para ver muchas cosas que seguramente si las conocieran no pensarían como piensan, pero lo que tú dices, al final el aficionado sabe lo que siente, sabe lo que quiere y sabe lo que él reconoce como bueno. Entonces, por aparte de que habrá cosas que no tengan a lo mejor al 100% la razón, pero sí que hay que intentar, yo creo, escucharles y estar con ellos en contacto pues para saber qué es lo que se piensa y qué es lo que se siente alrededor del club. Pues nada, José, agradecerte de verdad estas casi 2 horas de charla que llevamos, tu tiempo, tu sinceridad, tu apertura para hablar de todos los temas. Yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero, a pesar de que tenía muchísimas cosas que preguntarte. Esta es tu casa, si en algún momento noto que se me queda algo pendiente, la gente pues se da cuenta de que hay algo pendiente, estás invitado a una segunda charla y hablar de fútbol. Perfecto, pues muchísimas gracias Nacho por todo. Bueno, pues a la gente recordarle que se pueden suscribir tanto en Spotify como en iVoox, comentar, compartir, todo eso me apoya mucho, sobre todo que sepa que lo disfrutáis. La semana que viene nos vemos con una nueva entrevista o charla, como me gusta a mí decirlo, y nos vemos.